Suscríbete a la Panterita. Hola a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, día de fútbol, arranca el campeonato, hay novedades en Olimpia, ya vamos a estar con Johnny González cuando los compañeros así nos confirmen. Vamos a ir al enlace a través de ABCTV, en un momento ya se suma también Dani Chun. ¿Qué tal, Johnny? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Sí, señor, en el local de Bristol estamos en este momento acompañando a los futbolistas del Olimpia. El caso de Richard Ortiz y Derlis González están firmando autógrafos, sacándose fotos con los hinchas del Olimpia aquí en el local. Así que estos dos, uno está asegurado para el partido del próximo domingo. El caso de Derlis González y el otro que me dijeron ayer que es alternativa para jugar de central en el equipo Olimpia. Estamos hablando de Richard Ortiz, que podría tener chance de jugar. Veremos si eso se confirma o se descarta en la práctica de hoy, Bruno, compañeros. ¿Hay posibilidad de dialogar con los jugadores ahí, Johnny? No, lamentablemente no. Ya tenemos, estamos bien custodiados por la gente del Olimpia para no tener contacto con ellos, pero por lo menos el saludo al salir aquí seguramente vamos a tener de Richard Ortiz, también de Derlis. Presencia de estos futbolistas del Olimpia para firmar autógrafo, sacarse foto con los hinchas franjeados. Bueno, perfecto. Bristol, que está con nosotros en las transmisiones de fútbol, en las distintas programaciones del Cardinal Deportivo. Bueno, Johnny, está habilitado ya Johan Romaña, ¿eh? Sí, exactamente. Llegó el pase de Johan Romaña, el pedido, Olimpia hizo el pedido en su momento, a tiempo, realmente la MLS inmediatamente envió el transfer, la habilitación, para que de esa manera Johan Romaña pueda ser parte por lo menos para el Superclásico. Para este partido está descartado, él está trabajando. Estamos en vivo con el CTV, allí nos menciona el locutor aquí de local, decía, Johan Romaña estará para el Superclásico, pero para el cotejo del domingo está descartado, él está trabajando en la parte física, seguramente en los próximos días también empezará a trabajar en la parte futbolística. El clásico podría jugar, dependiendo del rendimiento del equipo de este fin de semana, hablamos de la zona central, o Zárate con Barreto, o Zárate con Richard, podría ser el sector defensivo del Olimpia. Y decime una cosa, Johnny, ¿seguís teniendo dudas con respecto a Tito Torres Zavala, esa zona izquierda del Olimpia? Exactamente, sí, sigo teniendo esa duda, Bruno, porque Tito Torres, si bien está recuperado, está en un 100% en su recuperación después de la enfermedad, le costó muchísimo volver a meterse otra vez con el grupo en la parte futbolística. Entonces por allí viene la duda para que el lateral izquierdo titular de Olimpia pueda jugar este partido contra Guaireña. El sector derecho, sí está confirmado el retorno del Tucu Salazar, podría ser el derecho para el Tucu Salazar, el sector izquierdo para Facundo Zavala. En el equipo franjeado, el sector ofensivo, Derlis con en este caso Bruera. Ese sector sí está plenamente confirmado, así que vamos a tener al 9 otra vez en el equipo titular franjeado. ¿Y cómo marcha el tema de las entradas, Johnny, para el partido del domingo? Las entradas para el próximo domingo, vamos a ver si ya tenemos alguna novedad con relación a ver, es que está por culminar esta firma de camisetas y de fotografía con Richard y con Derlis. No me quiero perder cuando salgan aquí, por lo menos el saludo. Y pregúntale a Richard si estará en el equipo titular el próximo domingo. El sur ya no hay entrada en ese sector. Norte 30.000 guaraníes, norte visitante también 30.000, platea 50.000, preferencia lateral 80.000 guaraníes, VIP central 150.000 guaraníes y campeones del mundo 100.000. Para lo que será el partido, seguramente en los próximos minutos la cuenta del Olimpia va a informar sobre si quedan algunos sectores o si ya tenemos sectores agotados, porque el socio del Olimpia está muy pendiente
de esta situación de comprar las entradas, y también consultan sobre el Superclásico. Recién la próxima semana, culminado el partido, seguramente el no socio tendrá la posibilidad de comprar esa entrada para el Superclásico. Zona norte, seguramente exclusivamente para la gente de Cerro Porteño en ese Superclásico que se va a jugar el próximo sábado. Sacando limpio, Bruno, rápidamente el probable equipo Olimpia: Gastón Olveira, el Tucu Salazar, Facundo Zavala o Tito Torres por el sector izquierdo. Por el medio, como centrales en este caso, podría ser Zárate Barreto o Zárate con Richard. El medio campo, Alejandro Silva junto a Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, Terlis González y Facundo Bruera. Es el equipo. También hay que decir que en este campeonato ya Olimpia y los otros equipos ya tienen que utilizar el sub-20. Candidato en algún momento para ingresar es Bruno Recalde, el que fuera en su momento sub-19 en el campeonato clausura el año pasado. Podría ser ingresar en algún momento del partido. Bueno, mezclando un poco las cosas, Brock está habilitado en Cerro Porteño para el partido de hoy. Habría que ver si es que va a tener posibilidad de jugar. Y hablando de habilitación, me dicen que también está habilitado Rodi Ferreira para jugar ante Sportivo Luqueño. Ahora, lo que no entiendo es... perdón. Contra Guaraní. Contra Guaraní, perdón. No, lo que pasa es que estuvo él en Guaraní. Jugador de Luqueño habilitado para jugar contra Guaraní porque su pase todavía pertenece a Guaraní. Entonces ya hubo un acuerdo y Luqueño va a poder contar con Rodi Ferreira para jugar ante Guaraní. Es lo que de muy buena fuente me dicen. Sería el primer caso después de aquel acto fallido y que tuvo derivaciones importantes de Alfio Oviedo, jugando contra Libertad por Guaraní, porque después como que es una especie de pacto de caballeros, porque si vos querés forzar, la jurisprudencia te da la razón, inclusive alegando cuestiones constitucionales, que vos no podés impedir el tema de la cláusula, pero es como que los dirigentes dicen, si vos vas a empezar con esa argelería, todos van a hacer, entonces ya no te voy a prestar más. Entonces, después de aquel caso de Alfio Oviedo en el Guaraní, Libertad Guaraní, este sería el primer caso, ya que mañana juegan en Dos Bocas Guaraní Luqueño, y Rodi es importante para el equipo de Florentino. Sin dudas. Bueno, a ver, ¿qué más, Johnny, ahí, por favor? Sí, aquí ya quedan pocos hinchas, en este caso del Olimpia, van ingresando de a poco hacia esta zona para llevar la firma y la fotografía con Derlis y con Richard. Vamos a hablar en minutos con Diego Chamorro, gerente de marketing de Bristol, en este local espectacular, realmente muchas ofertas. El hincha ingresa, se saca la foto y también puede comprar de este sector, Bruno. Siguiendo con la parte futurística, el sector medio no se toca, en la delantera no se toca. Sobre la derecha está el Tucu Salazar retornando. Y acabo de preguntar el caso Richard. El caso Richard Ortiz, que ahora se pone la camiseta del Olimpia. Me dicen que fue una prueba que hizo el técnico o un pensamiento de Julio César Cáceres para que Richard Ortiz, recordemos, él en su momento ya jugó en línea de 3 con Ever Hugo Almeida, con otros técnicos también, llegó a jugar, pero en línea de 4. No recuerdo que haya jugado acompañando al central. Bueno, Johnny, acá me dicen que se pagó para que pueda jugar Rodi Ferreira. Sí. Se paga. Sí, se pagó, me dicen de buena fuente. El monto desconozco, pero se paga. De hecho, cuando Rodi jugaba por Guaraní y se cruzaba con Olimpia, en aquella época era todavía Olimpia propietario del pase, recuerdo que se llegó a un acuerdo. Guaraní tuvo que pagar y esa parte ya significó, contempló el pago por el pase que finalmente Guaraní adquirió. Sí, era como $350,000 por ahí. Sí. Se había dado un 150,000 un adelanto. Exacto. Que después se fue completando. Pero pagar por el partido nomás no suele de ser común, ¿eh? No. Y no sé. A ver, repito, Rodi es muy importante en el engranaje del equipo,
pero yo no sé cómo están las finanzas de Luqueño también, ¿verdad? Por eso digo, mira Luqueño, que hace poco tuvo una... Con Schönhauser hablamos. Exactamente, que era un monto no muy alto, pero todo suma, ¿no? Ahora, Luqueño no está arrancando bien, ¿eh? No, está en el fondo, solo 3 puntos. Y mira que no tiene el estadio... Y viene la experiencia del yo te digo, descenso. No tiene el estadio completamente habilitado, pero la gente que mete cada vez que juega. Y mira que no es que jugó partidos contra equipos taquilleros, jugó contra General Caballero, jugó contra Meliano, pero todos los sectores disponibles a reventar. Digo, es una fuente de ingreso que antes no se tenía. Extendió su contrato Miguel Almirón hasta el 2026. Estamos en directo con Johnny, Richard Ortiz y Derly González en estos momentos, firmando autógrafos en el local de Bristol. Vamos a ver si es que podemos captar alguna que otra impresión de los jugadores, mientras siguen los hinchas realmente muy felices acompañando todo esto, lo de el Olimpia. Hablaba Johnny ya del equipo, bien lo de Miguel Almirón, Muy bien. se extiende hasta el 2026, estamos hablando de un contrato bastante importante. Para mí es la noticia del día, Sí. y me animo a decir que inclusive esta renovación es mucho más importante que su contratación récord hace 3 años o hace 4 años. Porque, para meter en contexto, Newcastle está a 2 días de jugar su partido más importante probablemente en los últimos 40, 50 años. Y que hayan elegido este momento para anunciar lo de Miguel Almirón es muy significativo. La final de la Copa de la Liga ante el Manchester United. Correcto. En el estadio Wembley, nada más y nada menos. Sí. Si mal no recuerdo, Dani, es el domingo a las 5 de la tarde, ¿verdad? No, al Una y mediodía. media. ¿Eh? 1:30. 1:30, ¿no? Sí, 13:30. 13:30 el partido. Por eso los dos partidos, hay 2 partidos postergados por la Premier, el partido de Newcastle, el partido del Manchester United. Y más allá que es la Carabao o la Copa de la Liga, es muy importante para el Newcastle. Y después lo que solemos decir acá, primero que no solemos meter jugadores en el viejo continente. Y cuando metemos al primer semestre o al año porque no rindieron, porque extrañan Chipaguazú de la abuela y todo lo que quieras, que un jugador haya renovado en lo que hoy en el concierto mundial significa Newcastle, para mí es... Claro. Es Ese muy, es el punto, ¿no? Yo le muy quiero agregar bueno. que, hablando acá nosotros cuando se hizo cargo de este nuevo grupo de Newcastle, cuando contrataron a un nuevo técnico y el Mirón no jugaba, dijimos más una charla, che, lo van a hacer seguramente a otro club, qué pena. Y como ya a jugar, el equipo cambió la forma de jugar, le pusieron compañeros importantes, y ahorita de las 3 o 4 figuras del Newcastle sin duda. Y ahí también, firme. Federico, Sí. lo que se viene para Newcastle, porque es un club poderoso adquirido por los de Arabia Saudita, y ellos van a traer más figuras, van a reforzar, y que Almirón continúe, o sea, que siga siendo jugador de ese equipo a futuro en el que se van a seguir invirtiendo. Claro. Mira, fíjate que Chelsea gastó 600 millones de euros en el mercado de pases. Impresionante lo que gastó, ¿verdad? Y la liga, el fútbol inglés cada vez, lo de Manchester United, 600 millones de euros. No, el Chelsea. Y claro, y para competir tenés que... Sí, no, pero ese o sea, el Newcastle está en síndrome de condiciones dueño de hacer nuevo. eso. O sea, se va a venir un mercado de pases muy fuerte para Newcastle después, pero que lo tengan a él con el contrato extendido, es porque dicen, bueno, vamos a traer figura, pero él lo va a hacer, va a continuar con nosotros. Claro, a ver, hoy por hoy Newcastle es el equipo más poderoso del mundo si hablamos a nivel económico. O sea, no hay... Se pueden juntar el City, el Chelsea y todo y no le van a llegar al Newcastle. Para ese gigante en lo financiero que diga, este jugador paraguayo forma parte del proyecto, ya para mí es muy top. Que si después del año no rinde o deciden cambiar, será otra la historia. Pero repito, en un fútbol que no se caracteriza por vender y mucho menos consolidar en la elite, que Miguel Almirón haya ido del Atlanta como venta récord de la administración anterior, pero venta récord, no le fue bien en gran parte. ¿Cuántas veces acá hablamos con su representante de campo y decíamos, no tiene una cláusula si desciende, que el Atlético, que esto? Bueno, el último año cambió la dinámica y ahora un grupo mucho más poderoso que el que lo había comprado por la cifra récord, dice, le vamos a renovar 3 años y medio. Fíjate la edad que tiene.
Miguel Almirón es categoría 94. Probablemente estamos hablando del último contrato grande. Por eso para mí no es un detalle menor desde la ¿Vos te, Dani, consolidación. que cuando llegaba este saudí se habló de la posibilidad cuando se cambiaba de dueño Newcastle de que él vaya, porque dentro de todo tampoco su gestión no cerraba? Y después la otra conclusión, lastimosamente, es que en la selección no rinde porque no está bien rodeado. Se le probó de todo, a la izquierda, a la derecha, detrás del punta, pero está claro que depende mucho de quiénes son los que le acompañan para poder desarrollar su máximo potencial. De hecho, esta es una muestra, ¿no? En el Newcastle, cuando llegan los jugadores de jerarquía que lo potenciaron al propio Miguel Almirón, hasta el punto que lo están convirtiendo en una de las figuras del Newcastle. Bueno, atención porque vamos a ir hasta Juanma, ya volvemos con Johnny, estamos ahí con Derlis González, con Richard Ortiz, está lo de Bristol, el evento de Bristol. Bueno, a ver, vamos hasta Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Muy bien, personal, buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cerro Porteño, que de la mano de Facundo Saba, el argentino, quien evidentemente va implementando ya su idea y su estilo de trabajo desde el primer día, con modificaciones en el equipo titular en el debut contra Guaireña, manteniendo la base en el debut de Copa Libertadores el martes pasado ante Curicó Unido, y en esta ocasión ya tratando de no dejar al azar cualquier tipo de detalles, cubriendo cualquier tipo de situación que pueda salirse de las manos. En esta situación estamos hablando de esto porque hasta aquí ni siquiera Cerro Porteño ha publicado la lista de convocados para el partido de hoy ante Resistencia, y también cuidó muy bien que no se filtre el equipo que tiene pensado. Tal es así que Facundo Saba ayer realizó fútbol, realizó varias modificaciones, no paró un solo equipo, paró varios con muchas variantes, y quedó en confirmar hoy, antes del partido, antes del inicio del partido, evidentemente, el equipo que arrancará el encuentro ante Resistencia. Muchas variantes es la que prepara Facundo Saba, no va a repetir el equipo con relación a los dos primeros encuentros que disputó, incluso va a modificar la base que venía utilizando el entrenador argentino en el encuentro ante Guaireña y ante Curicó. Así que se prevén muchos cambios, y entre esas modificaciones, el debut con la camiseta del Cerro Porteño del brasileño, el defensor central Eduardo Brock. Perfecto, eso está recontra confirmado, ¿verdad? Está confirmado que, está habilitado el jugador para el torneo de apertura ahora. Sí, señor, está habilitado para el torneo apertura, y también lo tiene en sus planes Facundo Saba al central brasileño. La cuestión es si lo sigue utilizando a Juan Patiño o le da un poco de pausa también al central, que es el capitán del equipo, de cara a lo que se viene el próximo martes, revancha ante Curicó, y de mañana en 8 el superclásico en Para-Uno. Son algunas de las cuestiones. Sí tengo confirmación que en la delantera habrá modificaciones, y también en el medio sector hay algunos futbolistas que no van a participar. El doble 6 va a ser diferente, eso está confirmado, y también Robert Morales no está concentrado para este partido ante Resistencia. Robert Morales no está. No está concentrado. No para está mí concentrado. Está bien que guarde a los que Saba considera los mejores, porque después viene Curicó y Clásico. Y quiera sea o no, porque a cada uno siempre agarra con pinza cuando veíamos el partido en Villarrica y lo del martes. Lo que sí se diferenciaba en algo con el equipo de Chiqui es que se corrió un poco más. Y no es una cuestión peyorativa ni nada por el estilo de la gestión anterior o de la actual, pero vienen de una seguidilla de 2 partidos, el viernes pasado en Villarrica, el martes en la cancha de Colo-Colo, y yo creo que hay que rotar. La duda que tengo por lo que decías, Juanma, con el tema de Patiño, debuta Brock, y yo no creo que le digan a Lucas Quintana jugar con él. O sea, van a poner a alguien que también está medio con Patiño, pero diciéndole, bueno, Patiño se va a quedar más, mostrate un poquito más, pero después los otros puestos, como mencionaste el tema del doble 6, que es el de mayor desgaste, Patiño, y lo de Robert Morales. También se gastó un montón, Pero viste que, No, yo entiendo lo que sí, comparto. Si había un también, Carlos Rolón o un William Rivero capaz, pone allí, ¿verdad? Pero Morales puede porque tiene 6 delanteros ahí cualquiera puede, uno diferente al otro, ¿verdad? Pero y el mediocampo también, él también se desgasta mucho en la forma de correr. Yo por eso te decía, si había un Carlos Rolón, era para cambiar, pero... No, aparte, a trabajar a futuro.
Ayer Fortaleza estuvo más cerca de perder que ganar el Sí, partido. el VAR lo salva en El esa VAR lo jugada del salva, primer sí, gol, A mí, yo esperaba más. Yo esperaba más. ¿De Fortaleza? No es un... ¿O de los dos? De Fortaleza, Porque porque... yo también. Me porque- llamó la atención la cantidad de gente que fue a ver al equipo uruguayo. Impresionante fue la cantidad de... el estadio de Maldonado, ¿verdad? No tiene Federico una figura así que te pueda meter miedo para decir cuidado con fulano de No, tal, no, pero- este es peligroso, tiene Pero fantasía. yo creo que hay que esperar el partido de vuelta. Me parece No, que yo- Pero se transforman. buen resultado para los brasileños, Sí, 0-0 buen es... resultado. Pero, a ver, uno esperaba desde el potencial, porque es un equipo brasilero, que iba a ser... iba a mostrar... La diferencia del otro gol que tuvo fútbol. Patiño, me parece. No te hablo de rendimiento, pero en estos duelos vos decías, espera, juega un equipo relativamente chico contra un equipo brasileño, ¿verdad? O un equipo más tradicional. Y pase lo que pase, porque mira que hasta en el primer tiempo fue el tema del gol anulado. Johnny, adelante ahí con el evento Bristol Olimpia, por favor. Sí, señor, está por culminar este evento. Richard, que recibe el cariño de los hinchas, Derlin también, señoras, señoritas, niños, jóvenes, se aproximan aquí para llevarse ese recuerdo del capitán 1 y del capitán 2. Recordemos, Richard cuando está en el campo es el capitán, y si no está Richard es Derlis, el otro capitán del equipo de Olimpia. Esto que se termina. Ojalá que podamos alcanzar, porque me decían que ya inclusive estaban agradeciendo a los participantes porque esto ya se tiene que terminar. Richard tiene que ir a su casa para almorzar, Derlis también, y después para la presentación de lo que será el entrenamiento del equipo de Olimpia. Derlis con la camiseta alternativa y Richard con la camiseta titular el próximo domingo en el Bosque de Paraúno. Voy a consultar brevemente, ya pedí el permiso correspondiente para preguntarle a Richard si estará o no en el equipo titular. Simplemente esa preguntita, a ver qué nos responde el capitán del equipo Olimpia. Sí, cómo no. Cómo no. Importante saber si va a estar disponible para el clásico, sin dudas. Está firmando autógrafo Richard Ortiz. Otra noticia, están los emparejamientos de la Europa League. Creo que se destaca el partido entre Roma y Real Sociedad. Me parece el partido más destacado, ¿verdad? Real Sociedad, que está haciendo una gran campaña en el fútbol español, y Roma, que es un equipo tradicional, el equipo de Mourinho. Adelante, Johnny. Sí, señor. Gracias, Bruno. Está permitiendo más el acceso de más hinchas, de más olimpistas, en este caso, a este local. El gerente Diego Chamorro decía que ingresen, que vayan pasando. Voy a hablar con los hinchas de Olimpia, brevemente, consultarle sobre este momento del Olimpia, de lo que prepara Julio César Cáceres, la derrota del equipo del Deportivo Trinidense, que la idea es recuperar terreno. No estaba en los planes esa derrota ante el equipo del Deportivo Trinidense. Señor, permítame un segundito, breve opinión sobre este momento, el contacto con los, en este caso con los ídolos. Espectacular, muy lindo, muy excelente lo que está haciendo Bristol. Muy lindo acercarle, traerle a la criatura que le conozca. A Derli no es difícil acercarse a ellos, traerle un orgullo para que le conozca a su ídolo y que sigan así, que sigan los éxitos para ellos dos. ¿Te gusta cómo está jugando Olimpia actualmente? La verdad que sí, a la vez pasada tuvimos un tropiezo, hay que levantar cabeza y seguir, porque un equipo se le está aguantando, está en alza Cáceres, y vamos, yo sé que podemos. Gracias, dale. El hincha de Olimpia dejando este sector. A ver, ¿van a habilitar más? Sí, van a habilitar un poco más. Así que creo que llegamos hasta el mediodía, Bruno, para estar con Richard y con Derlis. Seguro. Bueno, gracias, Johnny. Adiós. Bueno, qué expectativa, ¿no? Para ver a Brock hoy. Creo que es el gran atractivo. Claro. Y día viernes creo que va a responder la gente, porque se trata de la olla azulgrana, ¿verdad? Y un inicio de un feriado largo para la mayor parte de la gente. Hay muchos que van a estar saliendo. Por eso no es un punto en contra. mini vacaciones.
El partido del martes, ¿verdad? El martes del partido. Sí, yo creo que ese 19 horas, sí. Lo que pasa es que hablamos de un estadio demasiado grande, pero Cerro suele meter 20.000 personas mínimo en esos encuentros. Yo no sé si hoy no se rompe. No, por eso. Porque el tema del feriado largo para mí es un punto en contra para lo que están haciendo los puentes correspondientes. 20-30 al partido. Sí. Y después tener el martes. O sea, se supone que el martes va a haber más gente ahora que está hoy. saliendo el sol, Ariel. Más cerca. Ya estira una cervecita hasta ahora, comer un asado por el ¿cómo que centro. Yo no, ahora gracias, paso. No, pará. No. Federico. El tema del sabor. ¿Pasás? Chikungunya. No, ¿Todavía? paso. Está bien. Mira, del campeonato. Pero se supone que el martes va a haber más gente que hoy. Claro. Por eso nomás digo que yo creo que el hincha o el socio va... Pero hoy lo sala, como decía Bruno, me parece que si algo te puede... Che, vamos a la cancha para ver a Brock. Para ver a Brock, seguramente. Sí. Primero que todo, porque ¿de dónde viene, verdad? Porque no es que uno busca caso y que venga el capitán de Cruzeiro, ¿verdad? Más allá de que la gran figura fue en la segunda. ¿Cuántos años es que tiene? 31. Y después también pues cumplir 32 ahora. Viste que tanto pero no es muy longevo que digamos. No, y para 2 años. Está en la etapa todavía ideal para la alta competencia. Pero digo, esto de que se mediatizó tanto su caso, también hará que la gente tenga más expectativa. Y por ahí si le no muestra cosas muy interesantes, la gente va a decir, piante la Brock, ¿verdad? Pero tanto se habló de él. ¿Con quiénes va a jugar Brock hoy? Porque Morales está afuera, ¿quién otro jugador? Por eso te decía, yo creo que en otro contexto era para que juegue... ¿Va a poner un equipo totalmente alternativo? No, yo creo que se le va, salvo que sea algo muy arriesgado, yo creo que le van a pedir a Patiño para que juegue. ¿Y adelante? ¿Lateral derecho quién? Pero adelante tiene muchos jugadores. Adelante tiene. No, adelante no hay problema. Con 2 puntas, con un punta. Claro. Y es más, vos tenés, por ejemplo, me parece que está mostrando cosas... Moreno Sergio Díaz, según ABC. Y este chico Galeano está mostrando cada vez más plomo. De aquel... Antonio. Le falta terminar, pero está resolviendo un poco mejor. ¿Aquí no juega? No. Yo no lo pondría. Yo creo que no. El Pachi no. Si, por ejemplo, yo no lo pondría a Beto, salvo que Beto diga, no, yo estoy 100%. Yo ahí lo pongo... Por ejemplo, Piri Damota Bobadilla puede jugar tranquilamente. Aquí hay un equipo o el propio Carrascal, ¿eh? Eso o sea, el Juanma... famoso partido para que se vayan recuperando algunos, sí. Juanma puede Piri ratificar. Damota Carrascal. Miguel Martínez, Censo Jiménez, Juan Patiño, Brock, Rivas. Después Galeano, Piris Damota Bobadilla, Brian Zamudio. El Chico Díaz o Sergio Díaz y Marcelo Moreno Martínez. No había visto eso y me parece que el doble 6 le va a dar muy razonable al titular, a Luciana Cardoso y Viera que anduvieron también, o Viera que anduvo también. Moreno Martínez arranca con Díaz, Sergio. Y los extremos son Galeano y Brian. Sí, equipo respetable. Puede ser un equipo titular, tranquilamente. Y principalmente porque los jugadores van a tratar de demostrar lo suyo ante el nuevo técnico, ¿verdad? Y tratar de tener algún lugar, ¿verdad? Acá es todo de cero. Porque le escuché técnico, muy bueno al técnico. No, el técnico demostró, incluso yo estaba leyendo algo de Patronato, una nota que le hicieron, y donde hablaba que le gustaba cambiar de equipos. Mira. Permanentemente. No, pero en la conferencia de prensa acá dijo que le dolía mucho dejar fuera jugadores, que habló con todos los jugadores, que los quiere motivar y que le duele mucho dejar fuera jugadores y que eso le cuesta mucho, ¿verdad? Entonces que va a ir dándole oportunidad a todos. Y de hecho el último partido hizo muchísimos cambios, ¿verdad? No. O sea, lo que pasa es que Saba dirigió 2 partidos. Sí. En los 2 partidos solamente cambió porque se lesionó el que estaba. Pero en el partido acá a nivel local no hizo cambios. Pero a nivel de los 90 minutos de los 2 partidos, si entraba Fernando Fernández, jugaban todos los delanteros que tiene Cerro. ¿Verdad? Porque porque él estaba para porque le da minutos a los jugadores. O sea, Turín arrancó como titular con Morales, Moreno Martínez tuvo su tiempo, Brian Zamudio tuvo su tiempo, que no había concentrado en el primer partido. Fernando Fernández iba a tener su tiempo, pocos minutos, pero ponerle que unos 65, 70 minutos jugó el mismo equipo en los 2 partidos. Pero él ya siendo técnico de Cerro, lo que recordaba Federico de su etapa de Patronato, cerramos con ABCTV. Mencionaba que él iba a hacer muchos cambios. O sea, a lo que vos decías, no me duele tener que sacarlo a fulano, inclusive ahí le mencionó a Carrascal y dijo, no, que se queden tranquilos porque yo soy de cambiar mucho. Yo soy de cambiar y probar mucho. De darle la oportunidad a los jugadores. Lo que pasa es que en estos 2 partidos no lo hizo. Es más, yo creo que si Jan y el chico Álvarez no se hubieran lesionado, o sea, iba a mantener el 11 para Curicó.
Fíjate que tuvo que improvisar con lo de Báez y lo de Rivas. Y el equipo que trae ABC y que leía Ariel, fíjate que solamente Patiño es el titular que está allí. Y yo creo que si aparece Patiño está directamente relacionado con el debut de Brock. Porque se generó una expectativa. Y mira, si lo pones con Lucas Quintana o lo pones con otro chico. No digo Rodrigo del Valle porque los dos son zurdos, del Valle y el brasileño. Entonces, allí me parece que sí va a pedir una especie de ayuda a quien también es capitán del equipo, que fue autor del gol en Santiago de Chile. Hoy arranca la fecha con el partido Ameliano Nacional, 18 horas, y seguimos con Cerro Porteño Resistencia a las 20:30. Nueva Olla Sudurana. Hoy el partido en Trinidad se juega, en el Martín Torres. Martín Torres. Sí. Ameliano Nacional. Porque Ameliano venía también jugando en cancha de Sol América, pero contra algunos equipos anunció que va a jugar en el Martín Torres. Bueno, empate a 0 entre Maldonado y Fortaleza. Otro 0-0, Universidad Católica, Millonarios y Magallanes, que le ganó al Always Ready de Bolivia por 3-0. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Bueno, y todo continúa el sábado con Guaraní Luqueño, 18 horas en Dos Bocas. Libertad Tacuarí, 20:30 horas. Domingo, General Caballero Trinidense, 17:30 y Olimpia Guaireña a las 20 horas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos o disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente llevando 2 o más cantidad de un mismo producto. Ahorra más, cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto, en la ciudad de Itagua. Bueno, a ver, está Johnny, muchachos, está atento Johnny. Johnny, sí en el evento de Bristol. Seguimos aquí, Bruno, y el evento con Richard y con Derlis. Hay que sacar la predisposición de los futbolistas de continuar, de elegir segunditos para que puedan continuar y nosotros aquí firmemos. Bueno, continúa todo ahí, Johnny, nos avisás, quedamos atentos con mucho gusto. Bueno, hablando de Cerro, porque juega hoy, supongo que Cerro no va a descuidar el campeonato local, ¿verdad? No. Porque Curicónigo es accesible. No, la rotación. Hoy por hoy, si vos preguntás qué partido es más importante entre Resistencia y Curicó, es Curicó. Y mira que hasta tener la yapa del 0-1, pero contra Curicó te jugás. Es más, me preguntaba Dani la semana que viene, Olimpian para uno o Fortaleza en Brasil el primer partido, y prefiero irme más fuerte a Fortaleza que... Bueno, el clásico está, ¿verdad? Perdón, ¿cómo es el orden? Si pasa Fortaleza... fase de grupos, directamente. No. Curicó sí. Pasa, viene Olimpia el sábado. Sí. La semana que viene, Fortaleza si pasa en Brasil, primer partido. Primero en Brasil y después en Paraguay. Entonces... De hecho, así hicieron los grandes las últimas veces que uno estaba en fase de grupo y el otro estaba en repechaje. Ayer recordábamos el clásico primer clásico. Claro, el clásico de Adebayor. Cerro pone un equipo relativamente alternativo porque estaba en repechaje contra Barcelona. Le sale mal, pero Ese fue después de Guayaquil, ya fue. No, antes. Estaba con toda la... Por eso, fe, entonces, por eso a para uno... Tenemos un resultado malo de visitante y bueno, sí ya... No, claro, por eso a para uno, Federico, yo me acuerdo que la dupla ofensiva fue Churín y Sergio Díaz, que eran suplentes. Creo que Conejo y Nelson eran los titulares, pero
A para uno fueron con un equipo relativamente suplente y terminaron 1-1. El año pasado, a la inversa, Olimpia era el que estaba en repechaje y van a la nueva olla con un equipo también alternativo y terminan ganando. Rich, justo ahí estábamos viendo a la figura. Los dos entraron en el segundo tiempo y Derli hace el famoso gol contra Jan para liquidar, pero la dupla ofensiva, yo me acuerdo, fue Paiva con Camacho, que eran suplentes. ¿Qué pasa? Olimpia después jugaba contra Fluminense. O sea, aparecía el tal Vampeta, el tal Zárate. Está claro que la prioridad, Mateo Gamarra. La prioridad del partido del martes, ¿no? Porque, a ver, desde el punto de vista deportivo sería un golpazo, una eliminación ante un equipo que... Y más con el resultado que te traes. Claro, una vergüenza internacional por un lado. Y además también está el tema económico, porque el tema económico es muy muy seductor. Es decir, si vos haces la comparación, para ganar $3 millones vía campeonato, ¿cuántos partidos tenés que ganar? Tenés que disputar 22 partidos y bueno, ganar la mayoría es ser el mejor en esa ruta. Sin embargo, acá Cerro está ¿a cuánto? A 3 partidos de poder ingresar a zona de grupo, donde además tiene la plusvalía de poder hacer más dinero, hacer caja, ganando los partidos. Así es que desde el lado económico y deportivo, sin ningún tipo de duda, que la Copa Libertadores de América está en primera plana para Cerro. Y después vos mirás, Dani, el equipo de Cerro, y para nada es despreciable ante un Resistencia. Vos ves, mirás, hacer 1-1, hay una diferencia de jerarquía todavía, más allá de que este equipo de Cerro sea netamente alternativo. Claro, pero ¿por qué Cerro coloca el 11 de esta noche? Porque el martes tiene Curicó. Y después podemos hacer, repito, el debate entre el Clásico y Fortaleza, pero yo últimamente tanto Cerro como Olimpia priorizaron la Copa Libertadores, y limitándome al partido contra los chilenos, sumarle que allí se juega la garantía o no. No solamente vos hablabas de la vergüenza o el tema, allí vos jugás Copa Internacional. O sea, si pasás Curicó y si por allí fallás contra Fortaleza, vas a tener Sudamericana. Pero si vos fallás en una fase 2, vos oficialmente estás diciendo, durante todo el 2023, en el mes de febrero, nada, yo ya no voy a jugar más. Y sumarle lo de Brock. Brock vino acá para jugar internacional, sí, y espera que eso... ¿Desde qué estás de jugar a Sudamericana? Si pasa Cerro, quedando eliminado con Fortaleza. Fase de grupos. Fase de grupos. Sí, o sea, una fase más complicada. La que jugó General Caballero. La que jugó Guaireña. Está Johnny. Mientras que si voy a decir lo de Olimpia. No, que Olimpia quedó fuera del grupo, de fase de grupo. Pero allá entró a octavos de final. Mientras que si sos segundo en la zona de grupo, jugás el play-off con el segundo de la Sudamericana. Desde ahora 16 avos. Johnny. Gracias, Bruno. Aquí acabo de terminar este acto en el Víctor. Derlis, brevemente, simplemente, ¿cómo está el grupo para después de esta demostración de cariño del... No, algo muy lindo de poder compartir con la gente y con muchos niños que hoy se acercaron a la sucursal. Son realmente ídolos para el hincha de Olimpia, que imagino uno siente ese orgullo. No, claro que sí. Ustedes vieron la cantidad de gente que vino a acercarse un viernes a las 11 de la mañana, horario de colegio, de trabajo, pero igual la gente se acercó y bueno, eso nos demuestra a nosotros el cariño que nos tiene y agradecido con eso. ¿Qué pasó en el partido anterior? ¿Ya recuperado el grupo vos? No, obviamente que sí. Sabemos lo que representa el club. Una derrota siempre es doloroso para nosotros, pero bueno, ahora pensando ya en lo que va a ser el domingo. Y González, brevemente hablando con nosotros, y ahora vamos a preguntarle también a Richard sus sensaciones de lo que ha sido este momento, simplemente lo que fue con el hincha. Nada, bueno, ahí me dice que no, que es solamente Derli, así que esto termina aquí, Bruno. La práctica será hoy a las 17. Voy a terminar a Richard a ver cómo está su situación. ¿Jugará o no un partido contra Guareña el próximo domingo? Dale, Johnny. Volvemos más tarde, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. El domingo juega Olimpia. 20 horas. Sí, ante Guaireña en Paraguay. Y se nota que Zárate no convence. Por eso Johnny traía colación más, ya que se probó el hecho de que pruebes con Richard como segundo marcador central para hacer dupla con Junior. Un mes y medio todavía más o menos le falta a Olimpia para debutar en Copa Libertadores, ¿verdad? Es la primera quincena de abril.
No, pero Olimpia, a ver, no puede estar pensando ahora en la Libertadores cuando su defensa fue tratada. Yo hablo de que tiene tiempo, ¿verdad? Tiene tiempo de ir armando el equipo. A mí lo que me llama la atención más allá de Zárate y Alcaraz, ¿verdad? Porque ayer cuando hablamos con Johnny dijo capaz que va Alcaraz. Y ahora está planteando lo de Richard Ortiz. Como segundo central, sea que debe estar tan mal también Antolín, físicamente, ritmo. Antolín este año, si no cumplió, cumple 40, ¿verdad? Antolín sí. Porque 40. Él es categoría 83. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Porá, ruta 6, kilómetro 12 y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas este viernes. DJ Joselo en vivo desde las 18:30 horas. Sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos. Sábado 25, Carnaval Candilejas 2023. Show en vivo, batucada y bailarinas. DJ Johan en vivo, 22 horas. Sorteo de 3 millones en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa. Hay gente que se recupera en 2 semanas del famoso chikungunya ahora. Y hay gente que se recupera en 3. Hay veces hay gente que se recupera en 1 semana. ¿Por qué digo esto? Porque pregunto por Federico Santander. Él está habilitado para jugar hoy. Para jugar mañana, frente al Luqueño. Está para retornar, sí. Está para volver sí, ya. Sí. Y el que... Porque Chino Martínez de Resistencia de tiempo récord. Le preguntaste ayer al presidente, decía, porque la información era, tiene chikungunya, y el mismo día dice el presidente, se recuperó, que le habrá estado 2 días. Pero sabes que hay mucha gente que dice que la situación es cambiante. Sí, yo creo que de repente te sentís bien 2 días, después... Yo creo que sin ser especialista en la materia, creo que también tiene su carga viral, de acuerdo a la dosis. Porque hay gente que se le hincha todo la mano, las piernas, los pies, y le sale todo el sarpullido, se le descompone la piel. Pero con sarpullido no puedo jugar, no creo que haya problema por eso. No, yo te hago la diferencia nomás del síntoma a posteriori de la parte fuerte de la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, no. Y hay gente que sí. ¿Qué te pasó a vos, Ariel? Que extiende. ¿Cómo te agarró? No, a mí me agarró lo que más me jodió fue la fiebre. Hay gente que tiene fiebre, colitis. Vos ayer hiciste un testimonio. Y lo más importante... No, claro, pero vómito, lo más fuerte la fiebre, eso es lo peor. ¿Y el sabor? ¿Ya te volvió no? Es hidratarse bien. No estamos hablando de hidratación, justamente otro tipo de... Eso es lo que yo te conté. Ya no es rica la cerveza, ya no me gusta la cerveza. Pero eso es momentáneo, pero 15 días ya pasaron y me está preocupando. Y el segundo fin de semana, Ramón Jiménez. Eso que ahora viene de fin de semana largo. Mira cómo estará Ariel ahora. No, con todo este feriado no pasaban, gracias a Javier. Fluminense presenta a Marcelo. Sí, el lateral izquierdo. Marcelo, el ex Real Madrid, que estaba para irse a Turquía. Exactamente. Y al final... Él estaba en Olympiacos estaba, pero había un club de Turquía que lo quería y... Sin pena ni gloria. Conte que me acuerdo que pasamos la televisión a STV, un recibimiento, pero fastuoso le hicieron. Está Ramón Jiménez, gerente deportivo del Club Guaraní. Ramón, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gusto también saludarte, Bruno. Muy buenas tardes para los compañeros y buenas a la audiencia. Acá estábamos preguntando sobre Guaraní, el caso de Federico Santander. ¿Él ya está disponible? Disponible, señor. Disponible y a disposición del cuerpo técnico para lo que precise este fin de semana, el partido mañana contra Luque. El Rodi Ferreira habilitado, ¿puede jugar contra ustedes por Luqueño?
Sí, puede jugar. ¿Hubo un acuerdo ahí, Ramón? Sí, un acuerdo. Así es que eso se acuerda entre clubes y bueno, se cumple ese acuerdo y bueno, es lo que se estila en estos casos. Nosotros también en su momento hicimos jugar a alguien que estaba a préstamo y bueno, eso se acuerda con el club en este caso y ya está, sin problema. Correcto. Federico, Dani, Ariel. Pero el acuerdo es pago, ¿verdad? Así mismo. Desde el momento que no se puede dejar de tomar en cuenta el trabajo, el jugar es un trabajo para el futbolista, entonces también se acuerda los otros, ¿verdad? Entonces con ese abono ya está, eso se estila, se hace y bueno, sin problema. Nosotros en su momento también, como dije a Bruno, hicimos, así es que él está para jugar. Salvo el caso Oviedo-Alfio, ¿verdad? Sí, tuvimos ese caso también nosotros en el pasado, pero también fue con otros jugadores. Y bueno, lo que todos esperamos que mañana sea una fiesta, que sea un buen encuentro y bueno, que la gente vaya a su casa después tranquila, después de un partido de fútbol, porque sencillamente es un partido de fútbol. ¿Agrandan un poco el lugar o le dan el lugar de siempre a los visitantes a Luqueño, que va a llevar mucha gente mañana? Sí, eso ya está hablado con la gente del club. Internamente ahí ya se está organizando eso. Ellos tienen 400 lugares y bueno, van a estar cómodos sentados allí y bueno, para ver el encuentro, Federico. 400 lugares, está bien. Sí. Seguramente satisfacción, ¿verdad? Porque por lo de Barceló hasta Moya, el colombiano marcó un gol también, como para la confianza, ¿verdad? Porque son jugadores que insinuaban cosas, pero le faltaba concretar y se dio por fin la tarde para ellos contra Resistencia. Así mismo, y a veces nosotros hacíamos jugadas, pero nos faltaba concretar. Entonces, felizmente eso se dio en 2 ocasiones ya para Barceló, porque el delantero necesita eso y también Moya, obviamente, muy buen trabajo defensivo y también demostró que puede llegar arriba. Bueno, todo eso suma para que Guaraní hoy esté en un momento, digamos, para trabajar tranquilo, pero sin relajarse, obviamente, porque esto recién comienza, tenemos la Copa Sudamericana en semana y media. Bueno, todo eso hace que Guaraní tenga que estar trabajando muy concentrado en todo lo que es Copa Sudamericana, obviamente, y también el torneo que recién comenzó. ¿Corrió el pedido para jugar en cancha de Olimpia la Copa Sudamericana? Totalmente confirmado. Miércoles 8 de marzo, 19 horas para 1, Guaraní Ameliano. Qué bien. Ramón, ¿qué sabes de Alberto Acosta? ¿Cómo anda el expresidente de Guaraní? Juan Alberto Acosta, en realidad, presidente con permiso. Sí. Él está bien. Solemos hablar con él. De hecho, que en el partido contra Ameliano, él estuvo en el estadio, estuvo ahí apoyando al equipo. Y bueno, hay una charla permanente con él. Y bueno, está dentro del cuadro, está bien él. El cuadro está bien. Pero su mandato, ¿verdad?, es que es hasta diciembre del 2023. No, 24, señor. Diciembre de 2024. Esta directiva tiene mandato hasta diciembre de 2024. ¿Y él hasta cuándo pidió permiso? Hay un tema ahí que estatutariamente se habla de eso y tiene un plazo. Entonces lo que él está haciendo es también haciendo unos trabajos para el club. No se puede despegar del todo del club, entonces obviamente, ¿verdad? Pues respira fútbol como todos nosotros. Bueno, pues está siempre en contacto con nosotros, así es que está dentro de lo que mandan los estatutos del club. Los jugadores que prestaron... No, pero no me respondiste, perdón, Ramón. Ramón, esa parte está haciendo siempre trabajo por el club. ¿Qué tipo de trabajos son? No, en contacto con el Parlamento de Fútbol, es una persona que, recuerden cuando su hermano estaba presidente, él era el director del Departamento de Fútbol, así es que siempre está ahí pendiente de lo que pasa. O sea, para tomar una decisión importante, tiene que consultarle a Juan Alberto. Él es una persona que está trabajando con nosotros en el Departamento de Fútbol, así es que muy cercano al Departamento de Fútbol. Hasta el 2023, diciembre del 2023, me había dicho, creo que Emilio Dar alguna vez. Yo también lo había escuchado, ¿no? ¿Verdad? Que ese era su pedido de permiso, ¿verdad? Lo que pasa es que eso te dijo, me parece que después hubo asamblea de vuelta y... Por eso le preguntaba a Ramón y le insistía. ¿Estás seguro, Ramón, que hasta diciembre de 2024 es?
Entonces, diciembre de 2024 el mandato de esta directiva que arrancó en el 2020 se hizo la elección de autoridades. Eso, como cada 4 años se hace la elección, entonces cae en diciembre de 2024. Perfecto, Ramón. Lo último que te quiero consultar, por favor. Definitivamente quedó por ahora encarpetado el tema del estadio, de ampliar, de ver la posibilidad de remozar el estadio de Guaraní. Hay un anteproyecto, de hecho, que está trabajando el equipo de construcciones, de marketing en eso, pero es un anteproyecto. Todos tenemos el sueño de dos Bocas diferentes, pero como te digo, ese está en manos de otra gente, y bueno, se está trabajando en función de eso. Hoy el tema es el deportivo, porque estamos en un momento, como te digo, muy importante. Queremos ganar la Copa Marcelo Pecci, el trofeo Marcelo Pecci de la Apertura. Para nosotros es un desafío muy grande, y también la Sudamericana queremos pasar a fase de grupo, así es que sin descuidar lo que es nuestra formativa, la escuela de fútbol y todo lo que atañe al club. Y nuestro sueño es tener un estadio así como Guaraní se merece, 15.000 público, o sea, aforo para esa cantidad de gente, y bueno, también se está trabajando en función de eso, Bruno. Perfecto. Ramón, muy amable, muy gentil como siempre. No, un abrazo grande y saludos a los muchachos. Gracias. Ramón Jiménez, gerente deportivo del Club Guaraní. Confirma entonces habilitado plenamente Federico Santander para el retorno, el arreglo con Luqueño. Va a jugar Rodi Ferreira por Luqueño frente a Guaraní. Lindo partido mañana en Dos Bocas. Muy lindo partido. Yo creo que antes era un clásico, uno de los mini clásicos, ¿verdad? Aparte, lindo horario para un sábado, ¿verdad? Porque 6 de la tarde, la gente de Luque puede volver tranquilamente ya a la noche a su ciudad. Y yo digo, 400 lugares van a quedar chicos, ¿eh? No, conociendo lo que está llevando Luqueño. 1000 y queda chico. Sí. Aparte del primer, después de la Olimpia, otro rival importante para el hincha Luqueño. Ya habían tenido contra Libertad. Y aquí ya se quejaron porque entendieron que Libertad les dio pocas entradas. Pero están yendo a cancha. El sector Libertad es más grande que el que da Guaraní. Pero parece que no le dieron todo el sector. El famoso, hay lugar para 1000, pero te dan 300 y esas cuestiones. Sí. Y fíjate, de visitante Luqueño ha ido. Fue a Olimpia, fue a Libertad, ahora va a Guaraní. Y siempre recordamos que la primera final de la Apertura 1996 fue justamente Guaraní-Luqueño, Luqueño-Guaraní, y esa vieja olla, la cancha de Cerro estaba repleta, 50-50. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5. Felicitado. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en Itagua. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. Perdón, ¿qué querías? 800 entradas le habían dado a Dani en esa gradería sábado a la noche, ¿no? Sí. No sé si fue viernes o sábado, pero viernes fue de noche. noche. Pero fue de noche. No a las 6 de la tarde, y le dieron 800 de un lugar seguramente para 1500, para dejar un lugar. Exacto. Dos preguntas en una. Si sos Cáceres, ¿lo pones ya a Tito Torres, lo sacás a Zavala? ¿Lo volvés a poner a Tucu Salazar por Otálvaro? ¿Lo mantenés o lo sacás a Bruera? 3 en una. Sí, está bien Tito, ningún tipo de duda. Tito es otra cosa. Tiene mucho más llegada en relación a
O sea que trajeron un jugador, pero igual Tito va a seguir siendo titular, ¿eh? Mira qué pasa, esto es ciclotímico. Pasó siempre hace rato, que como traen 7 jugadores años. y después... Como 7 años, pero... Pero que más que ciclotímico es constante. No, ciclotímico, no, tampoco es que cada libro de pase trae un lateral izquierdo. Pero ponele que por lo menos... Saquemos el último año donde no podía lo traer, pero cada vez que podía yo creo que traía Olimpia. ¿Y quién fue el último lateral izquierdo que le peleó a Tito Torres la posición? Siempre digo, para mí Farid Díaz le había ganado el puesto y después, Farid lo del uruguayo Olivera. Tampoco le ganó a veces. No, sí, por a eso, veces pero no. el que le peleaba. Mira que le trajeron jugadores de afuera, ¿eh? Sí, Ergas. Porque Díaz era de la selección colombiana, Olivera venía de Fiorentina, mal o bien, había estado incluso en el banco de Fiorentina en el calcio, antes de venir, o sea, Ergas ya es otra cosa, ¿verdad? Forma parte de la administración. Pero por él apostaron fuerte, ¿te acuerdas que era joven y querían que... Después trajeron un colombiano también, Mosquera, Mosquera, que nunca se pudo, pero todos jugaron afuera y siempre Tito Torres terminó siendo. Pero yo creo que la intención de este es venir a completar. Me parece que, claro, creo que John incluso cuando mencionaba, si vos ves la carrera de Zavala, nosotros hablamos con Zavala. Sí. Costa Rica y compañía. Costa Rica y compañía, sí, claro. No cierra mucho. Creo que se venía... Alajuelense. Si venía Guillermo Benítez, el guaraní, iba a ser otra cosa, ¿verdad? Sí. No, otro equipo, no tenía un nombre medio... Este que apuesta a llegar siempre, el de los limones y todo eso. No, que tenía un nombre raro. Sí. Cualquiera, otra palabra. Espera, Pero el caso de un argentino que debutó en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Miguel Zamudio también, cierto. Darío Ibarra, que era un lateral importante. De los paraguayos fue el que más le... Sí. Y este que vino no, a ver, es muy inferior a Tito Torres. Maxi y Miguel Zamudio en el 2019 jugaban más, dice. Sí. Maxi por Olivera y lo de Miguel Zamudio. Yo le daría un partido más a Zavala, ante tu premisa, Ariel, con el tema. Es que en 2 partidos no podés decir ya que... hay jugadores que vos decís, mira que es otro contexto, pero o sea, a ver, el famoso quiere decir que no desentonó, ¿verdad? Pero no es para decir, oh, wow, este viene para robar el puesto a Tito Torres. No, sí, esa era la expectativa, no, pero ¿sabes lo que yo veo? Yo creo que Tito le saca ventaja en lo que es la constancia. O sea, estamos hablando de, si vos vas a ser lateral de Olimpia, vos tenés que atacar permanentemente. Y yo le veo más constante a Tito, aunque le cueste el retorno. Mientras que a Zavala, mira que... Y Tito Dani te cruza bien. Él te cruza bien. Pelota hacia el área. Pues Tito, ¿sabes que vos dijiste que tiene que ser jugador de selección, te acuerdas? Sí. Hizo 4 o 5 partidos enormes. Incluyendo el clásico. En la parte final del campeonato anterior. El clásico de la chilena, Richard. Debut deportivo, 2019, dice el Liga Deportiva Alajuelense. Zavala. Era Alajuelense. Sí. Uno de los grandes de Saprissa y Alajuelense. Sí. Los dos más importantes de Costa Rica. Creo que vos hiciste tres preguntas, Bruno. Yo creo que lo de Tucu por Otálvaro está cantado. Pero lo de Torres por Zavala, y yo repito, yo dejaría todavía una duda. Porque sí, si no desentonaste, y tampoco es que se marcaba una gran diferencia. A mí mi duda es que para mí sube poco en relación a lo que debería subir un lateral izquierdo del Olimpia. Hubo una jugada interesantísima que él le pasó por encima la pelota al marcador, ganó la línea de fondo y tiró un buen centro. Pues sabes que contra Tacuare y en Encarnación, cuando menos se espera, él de la galera como que saca una jugada, hacia la hora de... ¿Y marcando atacar? ¿Quién es mejor, Tito o Zavala? Empate técnico. El tema de los laterales marcando en Olimpia. Y mira que Zavala en esa jugada de la expulsión de Mateo, él tenía primero para rechazar y no lo hace. Por eso él queda ahí fijado en la jugada donde después Gamarra se equivoca. Pero yo me acuerdo que acá cuando charlamos con Zavala, la típica, ¿no? Dijo, no, yo no quiero hablar mucho de mí. Y le hicimos las 2 preguntas. Y decía, si a mí me gusta subir. Creo que subió menos de lo que podría o debería subir un lateral del Olimpia. Y a la hora de marcar, tampoco es que generó demasiada seguridad. Pero repito, yo no sería tan tajante con el retorno de Tito en este partido. Contra Tacuaré, quien lo tuvo contra
El Trinidad lo tuvo a Maná que no lo pasó. Tuvo una muy mala tarea Maná. Pero el bueno caía por el lado de Tucu, Valdés. A mí lo que me llama la atención de los laterales es cuando son muy chiquitos. Me genera cierta... El famoso no te cierra. No me cierra. Pasó con Ergas, con el propio Guillermo Benítez. Me parece que... ese centro cruzado... En el fútbol de hoy, el tema de la pelota cruzada puede ser demoledor en algún momento, ¿verdad? Por eso con el Tucu me pasa lo mismo también. Que tienen cosas a favor porque son de equipos grandes. Vos estás mencionando que llama más la atención yendo que marcando. Y vos me decís que el lateral es bueno marcando, y bueno, hay otros que son buenos marcando. Piri, por ejemplo, Iván Piri, un lateral marcador bueno. Beto Espino tiene lo suyo, ¿verdad? El Cerro Báez marca mejor que Rivas. Es más marcador que Rivas, sí, exactamente. Chelo Estigarribia, nuevo jugador de Ameliano. Hablando de laterales volantes por izquierda. Hoy es el día del cierre, está bien. Él estuvo en Sol. Gracias, Ramiro. ¿Verdad? Es más, estaba por jugar en Sol la intermedia. Mira vos. Hablando de jugadores que también estuvieron en Olimpia y alguna vez habrá jugado como lateral izquierdo. Seguimos con Olimpia. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito Visión abonaste en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial, con precios increíbles hasta agotar stock, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Celular Xiaomi 10C, ahora solo 18 cuotas de 94.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 09916700000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Continúa por todo febrero en Atalaya S.A. de Seguros, la promo Enamorados. No solo un día estás enamorado o enamorada de la persona que te hace feliz todos los días del año. Por eso te ofrecemos la promo Enamorado. Enamorada de mi póliza, encantado, encantada con mi auto. No te pierdas de esta increíble promo. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. ¿Cómo es el tema, Ariel? Te envía un mensaje a un señor. Un señor que siempre nos escucha desde la vieja Guardián, Eduardo Rojas, y me decía que a él le tomó el 8 de diciembre la chikungunya y que hasta hoy día a veces amanece con terribles dolores, es decir que el efecto secundario permanece, dependiendo de la carga viral no te suelta tan rápido. Y acá tenemos el caso de la compañera Felicita, por ejemplo, que sigue todavía con los problemas de los dolores de mano, de brazo, de articulaciones, y creo que ya pasó como 22 días de que le tomó la enfermedad. Qué locura. Sí. Bueno, lo de Tito Torres, hablábamos lo del lateral izquierdo, Zavala. Laterales izquierdos, es que no es fácil conseguir un lateral izquierdo. En ese sentido, a mí me gustó ¿Quién mucho? fue, por ejemplo, en los últimos 10 años el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo? Está complicado. Fíjate que Morel Rodríguez, Claudio Morel fue el pero 10 años del fútbol paraguayo, creo que ayer Torres. Claro. Del fútbol paraguayo. Pero a nivel de paraguayo. Porque Libertad, por ejemplo, este chico Espinosa se lesiona siempre, se lesionó de vuelta. Vos sabés que yo iba a citar, para mí es una grata revelación, y yo no sé si, porque Saba más o menos copió lo que hizo Garnero en el último partido contra Nacional, este chico Néstor Jiménez, que la vez pasada en Tacuaré se había hecho viral por el tema de los goles en contra. Mira que rindió bastante bien como lateral izquierdo en ese partido en Villaliza. Sí, el lateral izquierdo, acá dice que Román de Nacional, creo que dice Johnny. Ese está pintando bien. Es buen lateral izquierdo. ¿Quién dice? Juanma o Johnny. Juanma. Pero últimos 10 años, futbolista paraguayo, el mejor lateral izquierdo, ¿quién? ¿Y Tito? Porque Morel ya no entra dentro de los 10 años. Y aparte que, como dicen los compañeros, él no fue formado acá. No. Se llama hablar de jugador paraguayo formado en inferiores que subió. Y Blas Riveros, Arzamendia, Tito Torres, Miguel Zamudio.
Y para de contar, no hay mucho más. Y sí, porque Espinosa era Zamudio, jugaba Mayada. Siempre se trae de afuera, ¿verdad? A ver si anda. Es que hay dos prototipos. Tenés a los Matías Espinosa, Zamudio, que son los ofensivos reconvertidos como laterales, y después tener más la clásica nuestra de marcadores de punta que en realidad eran zagueros. Nosotros que hablamos de Mateo Gamarra primero arrancó jugando más como lateral izquierdo y después se lo fue centrando. Vamos a la selección. Junior Alonso, ¿qué es? ¿4 o es segundo marcador central? Silvio Suárez era un excelente lateral izquierdo. Sí, pero vos sabés que tenía una llegada pegada, marcada bien y jugaba siempre, o sea, tenía una regularidad. Lo que yo pido, muy buen físico. Él tenía estatura. Sí, buena estatura. Era alto, tenía buena y caja. Cerro tenía Justo Jaquet. Justo Jaquet. ¿Te acuerdas los laterales cómo lanzaba? Los laterales Justo Jaquet. Pero mira hasta dónde tenemos que irnos en la historia, porque realmente históricamente no solo lateral izquierdo. Caniza en la selección fue lateral izquierdo de muchos años. Y era lateral derecho. Pero él era central. Y lateral derecho también tuvimos problemas nosotros, porque si vos te vas a Francia en 98, Arce carrilero, ¿verdad? Pero a veces jugaba de dos. Y él no era, él se inició como un volante por derecha. Y después venía un poquito más para adelante. Él era el famoso antes número 8. Número 8. En Brasil se hace número 2. Vení más para adelante y Bonet jugaba, y Bonet lo mismo. Bonet en su inicio no fue en primera. Bonet era muy bueno. Lo llevaron, lo bajaron a lateral y va buscando. Izquierda ni qué decir, porque de la época de el gran partido con el Tata contra Brasil, Argentina y España, el lateral derecho fue Darío Verón. Y bueno. En ese partido lo ponía Darío Verón y cumplió una. Porque yo te planteo buena, también, Bruno. Era un lateral que no se proyectaba nunca. Un buen lateral derecho que marcó la diferencia en los últimos 10 años. Y no, difícil también está. Nos cuesta, los dos lados nos cuesta. Porque siempre también están con la impronta esta de querer poner al central jugando de lateral. Pero me parece que por derecha. Ambas bandas. Claro, por derecha y por izquierda. En Paraguay, por ejemplo, un lateral que le tocó la mejor época de Chiqui Arce y de otros jugadores. Era Néstor Isasi. Isasi era muy buen lateral. Tenía gran pegada al estilo brasileño, lo era. Pero le tocaban otros jugadores que Carpeñán y Marcarián confiaban más en ellos, ¿verdad? A ver si Marcarián, me acuerdo en la cancha de Río, una vez lo puso a Pedro Sarabia como lateral derecho para marcar a Gustavo López. Aquel 1-1 del gol del Toro Acuña, y así fuimos cambiando. Fíjate la cantidad de laterales que tuvimos con Berizzo y Guillermo. Claro. Beto Espínola, Robert Rojas, Bruno Valdés, Iván Piris, una cantidad de laterales, y vos preguntás hoy quién debería ser. Pero ¿sabes qué? Lo de Iván Piris es plausible, ¿verdad? Es como para aplaudir, porque él tiene regularidad, juega bien y siempre te rinde 6-7. Para mí quiero recordar mi amigo. Para mí esa pregunta de los últimos 10 años es Piris. No, Piris. Pero yo quiero recordar a mi amigo Martín Foy, que hincha Libertad, me dijo: ¿para qué va a venir Iván Ramírez? Va a ser suplente de Piris. Si estaba también Iván Ramírez en el fútbol argentino. Y todos pensamos, y es suplente de Piris. La pasada le metieron, y en el segundo porque tiempo. Porque Piris es un tipo que volante de 8. Y bueno, está bien. Y nosotros le proyectamos como nuestro lateral de la selección. ¿verdad? Pero yo creo que. Y vino a perder pista acá. Comprendiendo, porque acá es que mucho tiene que ver con la mentalidad. Y en general, la mentalidad del fútbol paraguayo es una mentalidad más defensiva que ofensiva. Yo tengo un convencimiento de por qué no estamos nosotros sacando el lateral. No, pero por eso, yo quería cerrar la idea, Bruno, en el sentido que laterales en otros lugares deben ser ofensivos. Acá nosotros tenemos una mentalidad defensiva, y ustedes ya citaron la reconversión de jugadores. Pero igual por derecha tenemos más por izquierda por una cuestión lógica, diestros. Mientras que por la izquierda vos citaste a Silvio, pero podemos citar a Caniza. Hasta podemos hacer un ranking de diestros que jugaron como laterales izquierdos. ¿Te acordás de ese Mateo Corvo que vino a Olimpia? Ese era malísimo, o sea. Corvo. Mateo Corvo. ¿No te acordás? El uruguayo. Luis Núñez, el colombiano que vino a Cerro. ¿Quién? Luis Núñez. Núñez, mal. Habrá sido, capaz también había un poco de prejuicio, pero cuando se le preguntó por qué no se adapta, no el calor paraguayo, y después los muchachos dicen, pero él viene de Colombia y no, dice que ¿quieren escuchar mi teoría del por qué no tenemos laterales? Dale.
Accede a Disney Plus y Star Plus con Combo Plus, una oferta imperdible para ver lo que más te gusta, las mejores series, películas y los deportes en vivo de ESPN. Ingresa a mi Tigo App y actívalo ahora con un mes de cortesía de Tigo. Tener todo contigo te conviene más. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles, y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. El mes de los enamorados. En Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somiers en línea premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Acá afírmalo, Johnny. El próximo lateral de la selección será Facundo Román. Cantera de Libertad, estuvo en Cerro y últimamente en Aldo Civi. Ahora en Nacional es dueño, o sea, el jugador es dueño de la pelota parada. En Nacional. Le pega muy bien en la pelota, dice Juanma también. No jugó muy bien, Y estaba el último ofensivo, Jorge Moreira. ¿Se olvidaron de Jorge Clavito Moreira? No, yo le iba a mencionar que nunca se pudo pensar en la selección tampoco. Y estaba en Nacional antes el hijo de Paraguarí, que todos decíamos que iba a ser futuro lateral y ahora está más afuera que adentro, ¿verdad? Él sí es suplente. Sí. Dice que se fueron toditos los que... A lo mejor recupera. Pero pasó mucho tiempo ya. Salió una lesión ahora, pero este año recién está jugando Federico, está volviendo. Porque tuvo un parate de 6-8 meses. Tenía unas condiciones muy, es mucho. Muy el sábado jugó. Ajá. Regular, pero por eso, podemos comprender todavía que viene el parate y le está pasando factura. Él de ser jugador que lo proyectábamos a la selección hace de hecho, un fue par de convocado. años. Claro. Ahí tiene una lesión en una práctica de la selección. Que pedíamos por él y por Arrúa. Y hoy él es suplente del nuevo Nacional, donde se fueron toditos. Y por ejemplo, Matías Martínez aprovechó que venía siendo más o menos suplente, hoy es importante, y Paraguay todavía sigue siendo suplente después de esta renovación que hubo. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Varta es la batería número 1. Yo elijo por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Llegó el mes más romántico del año a Farmacias Catedral. Te invitamos a vivir la experiencia de los 5 sentidos del amor, participando del sorteo de gusto, cenas románticas, tacto, spa para parejas, olfato, voucher de perfumería y mucho más en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Yo tengo la teoría de que tenemos que nosotros llegar en un momento dado a que en el fútbol paraguayo, como pasa en otros lugares, haya profesionales exclusivamente preparando, por ejemplo, arqueros. Nosotros no tenemos arqueros en el fútbol paraguayo. ¿Quién es el último arquero que salió de nuestro fútbol? Y que se haya convertido en figura y que vos digas, este jugador da seguridad absoluta. Vos mirá, si Anthony Silva es el arquero titular, pero en Cerro era criticado. No tenía la seguridad que vos decís hoy Jan, por ejemplo, decís, y sí,
el 99% le gusta a Jan, ¿verdad? En cambio, Anthony dividía agua, ¿verdad? Porque tenía siempre su famoso segundo fatal. Y capaz Gatito. ¿Y Justo Villar? No, a ver, si Antes no vamos a ir así, ya vamos a, claro, justo. Pero tampoco triunfó en Europa, ¿verdad? No, pero fue un arquero No, Fue ya mundialista, sé. A fue ver, campeón con Newell's. no, está todo bien, el mejor arquero de los últimos tiempos, pero sí, no triunfó en Europa. Pues sí, Que por en eso Europa que Chilaver tampoco pudo, o sea, ¿verdad? Que no, Se fue al Estrasburgo y no... no, o sea, y antes de España. Zaragoza. Antes fue A Zaragoza también. Volvió rápido. Y lo de Justo, sabemos, estaba el chico Asensio, ¿era, no? Que era una... No, ¿cómo se llama? No era Asensio. Había un chico que era un fenómeno como arquero. Justo de Valladolid se había ido. Sí, bueno, y era el canterano. Y Justo fue a caer ahí Justo y todos lo preferían al arquero, que era un joven de 20 años. Porque Justo fue, en una época todavía buena del fútbol argentino, Justo fue electo el mejor jugador, no el mejor arquero, el mejor jugador del fútbol argentino, en aquel título con Newell's en el 2004. ¿Sí? Cuando con Orteguitas, Coco, un gran equipo de todos los gallegos, salen campeones y él fue el mejor jugador, no es solo arquero. Y ahí se va a España, Asenjo se llamaba el arquero de Valladolid, un joven que era mimado de Valladolid, de la prensa, de todo, y Justo tuvo un par de indecisiones y ahí le ganó el puesto Asenjo. Después Justo a dónde retorna, va al Toluca. Él no tiene pasado en México. Él anduvo muy bien en todos los clubes, ¿no? Justo. No, no se fue a Chile, a Colo-Colo. Esa fue la última parte. La recta final es. Creo que antes... Bueno, pero nosotros no tenemos, antes se formaban los arqueros, ¿verdad? Trabajaban exclusivamente con el arquero. Y creo que tiene que pasar lo mismo que, por ejemplo, se trabaje buscando laterales y perfeccionándolos. Ahora, no sé cuántos chicos en la escuela de fútbol que vos te vas y digas, ¿sabes qué? Levante la mano, ¿quién quiere ser lateral? Pues todos quieren ser delantero. O todos quieren ser, por ejemplo, zagueros centrales, ¿verdad? El que tiene un poco de estatura ya piensa lo que quiere ser central. O que tiene que ser central. O el técnico le dice, no, vos por tu estatura vas a ser central. Pero y no sabe qué condiciones tiene, ¿verdad? Y otro lo que decía Bonet, que te recordaba Ariel, el chico liviano que puede ser lateral quiere ser mediocampista, que está más cerca del área contraria. Entonces son muy pocos los que quieren estar ahí en los costados, quizá menos relevantes de la cancha, ¿verdad? Porque ser lateral, si no tenés proyección, es un costado. Yo estuve transmitiendo. Muy buen lateral y recién hablamos de él en la actualidad. ¿Quién? Y el que Luqueño pagó plata para que juegue mañana. Rodi Ferreira, buen lateral. Por ejemplo, para mí es el prototipo clásico de lo que particularmente quiero de un lateral. Pero sí, el problema es que él tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero voy a decir, de lo físico. Él es bueno en el juego aéreo. Vos ves en los equipos donde está, él siempre está para el cabezazo. Cuando recién hablamos, mirá que ese centro... Centra bien, es rápido, marca bien. No, corre en algún momento Rodi... diagonal y de forma vertical, muy bien. Cierto. Rodi iba a ser la gran venta al Olimpia, ¿verdad? La otra vez quería comentarles, transmití el partido de la Champions, el partido de Inter de Milán Porto, por el colega Canal 9, y vos sabés que me impresionó Bastoni, porque Bastoni es un jugador alto, grande, y el Inter de Milán llegó a jugar por momentos con línea de 3 y él era el stopper por izquierda, pero después... cuando en algún momento se quedó con línea de 4, él con la línea de 3 o con la línea de 4, él subía, atacaba y marcaba otra vez. Tenía un desplazamiento impresionante. Bastoni del Inter de Milán. Y volviendo a mi teoría, creo que no hay un especialista que se dedique a preparar laterales. Porque miren que los laterales, si vos tenés un buen lateral, vas a vender muy bien, porque no hay en todas partes del mundo. Aureliano Torres dice llegar acá. No, de los Aureliano pocos, era. Aureliano era. Llamale a Aureliano. ¿Por qué ahora no hay laterales? Hay una teoría de Bonet. Aureliano era número 10 en Sudamérica y después lo baja como lateral, ¿verdad? Él también es tipo Bonet. Lo que te voy a decir es que paradójicamente, Bruno, dos de los pocos jugadores que están en Europa son laterales, es Arzamendi y Blas Rivero, ¿verdad?
No tenemos casi jugar en Europa, pero ¿La tenemos, Rivero dónde está ahora? ¿En Dinamarca? ¿Dónde está? ¿En Suiza? ¿Dónde está él? Él no sigue en Dinamarca. Él está en Dinamarca. Él en Dinamarca está, ¿verdad? Dinamarca, Arzamendia en España. En Cádiz. Entonces... No ha ganado puesto. No. Ahí el uruguayo pero, sigue siendo... Bruno, está bien lo que propones, ¿verdad? Pero salimos por lo mismo otra vez. Si apenas tienen para contratarle a un entrenador y por allí un preparador físico, ni cancha, ¿verdad? Para competir o para practicar. Entonces el camino conduce otra vez en lo mismo, en la carencia. Pero vos tenemos. dijiste al aire, Ariel, lo que vos comentabas, lo que Boneto Sí, no, contá un poco de eso, porque Sí, no lo dijo para, al aire, para lo dijo mí en privado. para mí ahí está la clave. Lo dijo un sábado acá, habíamos tenido una charla bastante amplia, me acuerdo, y hablamos de por qué no salían los laterales, y dijo que lo mismo que te dije, los chicos quieren ser mediocampistas, de los que tienen condiciones de lateral. No varía con toda otra cosa. No, El es tema que de- un momentito, Bueno. porque no quieren el ida y vuelta. No quieren correr, yo quieren es- pararse en el sí, yo medio, creo que es eso. acercarse, claro. No quieren ida y vuelta que tenía él, por ejemplo, le recordaba a Corujo y decía, no, eso ya no quieren hacer los chicos más. No quieren ir y tener que volver para... Ya no lo quieren hacer, no tienen ese chip como para aceptar esa cuestión. Si son laterales, se van, dejan un espacio como otros tantos, o no se van directamente. Por eso cuesta encontrar tantos laterales y eligen jugadores de relleno. ¿Verdad? Bueno, pero el que no está ahí, Federico, no hay para yo tallar. creo que Si eso. vos hay empresarios, hay representantes de jugadores, hay academias. Contratá un especialista en lateral izquierdo o laterales, ¿verdad? Porque el lateral también le puede enseñar al lateral izquierdo, si fue lateral izquierdo, le puede enseñar al lateral derecho. Claro. ¿Verdad? Pero que le forme a ese jugador desde niño, desde joven, para ser lateral exclusivamente. Todos los conceptos que tiene que tener un lateral, cómo pegarle, en qué momento subir, en qué momento hacer la cobertura, los cierres. Un Virgilio Cáceres. Porque yo te digo... un Virgilio Cáceres que es técnico, te puede incorporar tranquilamente eso. Una de las figuras del Virgilio. Newcastle, ya que hablamos de la renovación de Miguel Almirón, Trippier. Y es un lateral derecho que, pucha, millones pagan por él. Esta clase de jugadores cuestan millones. En el Bromby sí. En el Bromby, ahí está, sí señor. Blas Rivero. Sí. Y así el arquero también, ¿verdad? Porque después el resto pues voy a tener los que quieren ser mediocampistas, los que quieren ser delanteros. Jorge Martín Núñez, tanto tiempo Jorge, ¿cómo andás, ídolo? Buenas tardes, Bruno, un placer saludarte. Sí, tanto tiempo, saludo ahí a la mesa a todos los integrantes. Gracias, estamos con Federico, con Dani Chun, con Ariel Mareco y estamos hablando acá. Los estaba escuchando. Ah, estabas escuchando. Sí, bueno, entonces sí. vamos a agilizar la charla. ¿Qué es lo que pasa, Jorge? El Maño le ponía a Jorge de lateral, pero con semáforo rojo. No podía cruzar la media cancha. ¿En serio? Y así era. Jorge era 10. Sí. Y después lo ponían como cuarto volante. Salvo aquel partido con Argentina que le ganamos acá, que Jorge, él era uno de los la buenos rompió, laterales que teníamos. la rompió, también. pero después el Maño, acuérdate que prefería, era Delio Toledo y Jorge Núñez. Era así, Jorge, aquella época en la selección, ¿verdad? Sí. Era una cuestión también de que el profe, ¿verdad? Cuidaba mucho el cero en nuestro arco. Y él tenía muchas veces, de acuerdo al rival, prefería utilizar un lateral, como estaban hablando ustedes, a veces un lateral que sea más de oficio en la marca, y en mi caso yo fui 10, fui número 11 en mi inicio, por ende tenía muchas ganas de subir y cada tanto también mejoré en la marca, pero había veces en donde sí, él prefería jugar con un lateral más de marca, de oficio, entonces ahí tenía que esperar un poco, pero después muchas veces hice ese esfuerzo porque me habló una vez en una gira, me habló el doctor Osvaldo Infran, me había hablado en una gira y me dijo: Jorge, vos acá hacés lo que tenés que hacer, marca primero, especializate en la marca, después cuando vayas ganando confianza, soltate como te gusta, y fui haciendo eso y de a poco me fui ganando toda la confianza del Maño y terminé jugando el Mundial. Por ejemplo, no inicié, que yo decía que iba a iniciar contra Inglaterra, me preparé mucho, había terminado las eliminatorias en gran nivel y no arranqué, y después terminé jugando los dos partidos y en buen nivel en ese Mundial. Jorge, ¿cuál es tu teoría sobre por qué no estamos sacando arqueros y, bueno, principalmente laterales, ¿verdad? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué los muchachos, los chicos, qué pasa ahí?
crees vos, Jorge? Coincido mucho en lo que ustedes estuvieron hablando y también comentaron de otros ex compañeros que tienen diferentes hipótesis y teorías. Yo trabajé 3 años en la formativa de Cerro y cuando vienen los chicos a probarse, muy pocos, raras excepciones te dicen que son laterales. Generalmente son delanteros, hasta extremos, arqueros, pero defensas, pero difícilmente. Ya uno, de acuerdo a las características de las necesidades, va viendo y no te aparecen laterales. Yo soy lateral izquierdo, yo soy lateral derecho, no. Y terminan los que juegan de puntero por izquierda, los Alan Rodríguez, mismo Arzamendia. Yo también tuve la posibilidad de dirigirlo a Román, el que está hoy en Nacional, cuando vino de Libertad Libre, pasó por Cerro en la reserva y también todos te dicen que eran número 10, número 11 y terminan jugando ahí. Se las arreglan para marcar porque nos cuesta mucho pasar de atacar constantemente, de hacer goles, inclusive a marcar a delanteros picantes, habilidosos, extremos, y te vas haciendo, y al final marcas lo que tenés que marcar y suplir eso también atacando más al rival que defendiendo. Iván Torres era también en volante. También, claro. Aureliano, la mayoría, el caso de Morel Rodríguez, por ejemplo, podría ser también, considero que yo no sé la historia de él, pero me parece que va por ese lado también. Porque Morel incluso muy bueno de central, pero proyectándose y tirando centros de maravilla también. A mí me tocó también ese tema que Morel llegó antes ya que yo tenga esa posibilidad y costaba mucho meterse ahí en Paraguay en las selecciones de lateral izquierdo porque teníamos gente así ducha, preparada, y yo me metí de prepo en esas selecciones en el 2006, pero teníamos ya antes, lo tenía a Delio, lo tenía a Denis, que te jugaba todo el sector de la defensa y era muy difícil. Después Morel, Aureliano también aparecía, entonces la verdad que es algo. Ustedes decían cómo hacemos para preparar y no hay no podés decir voy a preparar laterales, se va dando. Y fíjate que yo cuando me tocó dirigir increíblemente apareció Arzamendia en Cerro y otros jugadores que se van haciendo así. Leonel dijo, este me puede servir, lo puso y anduvo bien Arzamendia, fue fantástico su nivel. Y así te van apareciendo, pero es muy difícil decir voy a entrenar, voy a sacar laterales. Se va haciendo, pero coincido, la idea central me parece que es los 10, los números 11 terminan siendo Tito y compañía, toda la gente que en su momento atacaba terminan defendiendo y cuando pasan al ataque hacen diferencia porque te terminan cerrando la jugada con buenos centros, pases de gol y ahí está la diferencia. Yo considero que cuando atacás tenés que hacer diferencia, porque si no atacás bien, llegás tantos metros, tenés que recorrer para atrás y encima defendiendo somos justitos, se complica. ¿A vos quién te pone como lateral, Jorge? Los uruguayos, a mí ya en el 97, yo lo conté ya esta anécdota. Estaba en Cerro, yo en el 96 jugué todo con Carlos Alberto Quise, salimos campeón, volante por izquierda, extremo. Y Carlos me ponía en todos los partidos. Yo estaba feliz de la vida, 18 años, y en un momento dado me la creí. Se habló de que me iban a vender a España y me creí el cuento, ¿verdad? Se me subieron los humos. En el 97 bajé el nivel, pero vino Fossati. Y Fossati me dice un día, yo te quiero en el equipo, pero adelante tengo jugadores que tienen más experiencia, más recorrido y van a jugar ellos. Y si querés lateral, y le dije que no, que yo era volante, que iba a esperar mi oportunidad. Y bueno, me dijo, anda a esperar en la reserva. Esto siempre me quedó marcado ahí, 97. Y ahí empecé a jugar poco y nada, 98, 99. Me salí de Cerro en el 2000 y aparezco en Guaraní. Y ahí el Maño me dice también así, yo siempre de volante. Jugaba y no jugaba, pero en los entrenamientos le metía ganas y no podía. Y me dice un día, mira, yo veo las ganas que tenés, pero como volante, como extremo, no vas a poder jugar. Si querés te da un lugar lateral, pero vas a tener que meterle. Y ahí empezó el Maño. Por eso te digo, con los uruguayos, ya ellos veían que existía esa posibilidad. Y con el Maño empecé en Guaraní, y de ahí no paré. Desde el 2000 que empecé a jugar lateral por izquierda, ya en Argentina, por todos lados, ya de lateral por izquierda. Jorge, vos sabés que casualmente te preguntaba esto porque está escuchando la entrevista a Luis Domingo Lescano, el presidente de Cerro. Luis, querido. Y Luis Lescano dice, ¿por qué no me vendió a España? Preguntarle. No, acá dice Luis Lescano, dice, aceptó jugar de lateral cuando salió de Cerro. Sí. Donde 3 años le trabajamos para lateral.
Cierto. Prefería jugar a reserva de 10 que ser suplente en primera, dice Luis Domingo. Tal cual. Saludo enorme al licenciado. Y bueno, y vos contaste tu propio caso, y ya era jugador de primera, ¿eh? Sí, ¿Cómo no quieren jugar lateral los muchachos? No queremos. Yo estaba lindo en la reserva, en las inferiores me cansé de hacer goles así de 10, de volante por izquierda, extremo, y da gusto hacer los goles, todo, pero después con el tiempo te das cuenta que hoy a nivel mundial, ustedes estaban hablando, cuesta encontrar los laterales así que llamen la atención, los buenos, y generalmente terminan siendo los que eran volantes por izquierda, los extremos, o ahora también cuando quieren defender bien lo ponen a los centrales. Vamos a cubrirnos bien, no vas a pasar mitad de cancha, vamos a defender bien, pero los que llaman la atención son los que pasan mitad de cancha, tiran buenos centros, terminan jugadas, y aparte si podemos marcar algo, ayuda bastante. Jorge, Ariel te saluda, me quedé con esa parte cuando dijiste que vos te la creíste ante la probabilidad de ir a España. Ya que vos estuviste mucho tiempo también dirigiendo en inferiores, ¿cree que por allí, por ese tipo de mentalidad también a veces pasa que hay chicos que aparecen en primera, te juega bien 3, 4, 5 partidos y después desaparecen? Y la parte mental, la verdad que, y más hoy, imagínate que en aquella época no existían las redes sociales y toda la historia. Yo cuando era figura en Cerro a los 18 años salía en la tapa de los diarios al día siguiente y veía ahí, no existía toda la exposición mediática que hoy tienen todos los chicos. Sí. Entonces la parte emocional hoy juega un papel demasiado importante, y para eso también nosotros los profesionales que estamos con ellos tenemos que estar más preparados que los chicos. Ya aparte de entender la táctica, de enseñarles a jugar al fútbol, tenemos que prepararnos en todos los sentidos para saber detectar muchas veces a los valores que tienen talento y que no se nos vayan por de ese motivo, porque muchas veces tienen problemas en la familia, a veces no saben sobrellevar la exposición mediática, las redes sociales que hoy juegan un papel muy importante. Entonces eso, me parece que la parte psicológica, la parte mental es muy importante hoy para sostenerte en el tiempo. ¿Y en el rubro arquero qué pasa, Jorge? En arquero yo considero que tenemos, bueno, acá hay profesionales, preparadores de arqueros muy buenos que te sacan excelentes, pero definitivamente hoy también tenemos que darnos cuenta que los clubes están mirando para afuera y hay que ser sinceros, traen profesionales extranjeros que por ahí en sus países no están jugando, pero acá vienen y bueno, hacen diferencia, entonces van tapando a los chicos, definitivamente. Hay muy buenos arqueros de buena talla, de buena proyección, pero también hay que, esto que está haciendo hoy, viene por ejemplo, ustedes lo suelo escuchar, viene el profe Saba y lo pone a Pedro Álvarez, por ejemplo. Y a Pedro Álvarez hace rato estaba ya para la primera, pero cuesta muchas veces decir, me la juego con este chico porque existen los temores, ¿verdad? A veces yo digo, ¿por qué? Si cuando hay lugares donde te dan un contrato y tener la seguridad, jugátela y darle la oportunidad al chico si tiene condiciones sobre todo, y vienen y debutan. Esperemos que con los arqueros pase lo mismo. En Cerro tienen muy buenos arqueros jóvenes. José Mier lo tuve en Cerro hace rato, está esperando, pero bueno, tiene que seguir esperando porque está en Cerro y ahí generalmente hoy está Jan y otros que hacen que no puedan aparecer los chicos. Está bien, lindo tema, le gusta mucho a la gente también. Acá me envían, por ejemplo, una historia de Casemiro. Tenía 13 años, fue a una prueba a San Paulo. Casemiro. Había cerca de 300 jugadores. Iban a elegir nada más que a 50. El entrenador preguntó cuántos delanteros había y 40 alzaron la mano. Claro, es así. Y después preguntó cuántos mediocampistas de marca y dijo 8 nomás levantaron la mano. Y ahí Casemiro vio y levantó la mano también. Y hoy también, como... si te fijas, es sacar ventaja de eso. Los que son inteligentes dicen, nadie quiere ser lateral, entonces laterales, yo soy lateral hoy, porque delantero y todo eso hay muchos. Esa es la verdad. Mirá, Ana Jorge, si yo sabía, vos sabés que mi ficha está en un club importante del fútbol paraguayo. ¿Verdad? Veníamos también con esperate a contarse, amigo. Y así también pasó. Yo quería ser delantero, centro delantero, ¿verdad? Y era buen jugador, goleador, era. Pero después me lesioné. Me lesioné muy mal y tuve que dejar el fútbol, pero... Esa es la típica. Era así en la escuela de fútbol. Yo le vi jugar a Bruno, año 97, en el CIT. Se jugaba el torneo del círculo, como lateral derecho.
Rechazó una pelota, hermano. Todo chikungunya, todo junto. No existía la chikungunya. Jorge, famoso el que no llega a su lesión en la rodilla. Esa es la típica. Toda la historia yo era mejor que mi pase está en el club Guaraní, papá. Era mi suplente. La misma. Claro, el hermano. Para más es que yo jugaba en el torneo, jugaba en la cancha de mi barrio y fui producto de uno de los primeros scouting, ¿verdad? Me dijo, andábamos a probar en Guaraní, me dijo. Y me fui a Guaraní, amigo, y me quedé como centro delantero. Sí. Todavía me dije que Jorge Núñez estaba en Guaraní. No, pero inferiores, amigo, inferiores. Claro. No, es increíble, pero y ahí tenemos una historia en Guaraní mismo. En Guaraní, yo estaba cuando Nelson Aedo cuenta que él fue a probarse de Tempestadil, creo. Sí. Y seguramente hasta entrenó con nosotros, pero en ese momento no seguramente nos llamó la atención o algo y terminó siendo lo que es en otro lado. A veces estas cuestiones muy locas del fútbol pasan eso. ¿Sabes qué le dijo? Contó una vez Nelson, nos contó acá, y también contó Epifanio, porque Epifanio llevó 2 jugadores. Había el que se fue con Nelson también era un jugador muy conocido, que después se volvió muy conocido. Nelson Ado se fue a probar en Guaraní y Maño Ruiz era el técnico. Maño era así, y Maño le dijo, cuenta. Tenemos muchos jugadores de estas características, le dijo. Entonces llevarlo más porque no lo voy a usar. Y ahí ya se fue a Alemania, al Werder Bremen en las inferiores. Y ahí ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Sí, claro. Ahí pasa también, ahí está la mentalidad de él, en la adversidad, ¿verdad? Estaba fuerte, porque muchas veces pasa eso, a veces los chicos se van a un lugar, no le van diciendo no y va dejando, esa cuestión emocional va mermando en el chico y va dejando, y él por eso fueron y terminan siendo lo que son, por ese carácter, por esa fortaleza mental que hace que superen las adversidades. Jorge, y central también los muchachos, ¿verdad? Por el tamaño nomás ya el técnico le dice, ¿dónde es central? Le dice, te juego jugar claro. Central, le dice, ¿verdad? Y para hacer, no quiere ser central, pero ya hace nomás lo que el técnico le dice, ¿verdad? Claro, por eso es también mucho de lo que nosotros queremos como técnico, porque a veces la pucha es grande, fuerte, espectacular central, pero hay nuevas mentalidades, quiere central fuerte, grande si bien lo posible, y que sea técnicamente bueno para salir jugando otra vez, o sea que Jorge, quieren ya los clase A. ¿Vos no llegaste a jugar con Julio Mansur? Sí, claro que jugué con Julio en la... Tal será. Dicen que los que jugaron contra él, que cuando saltaba ya te golpeaba todito. Te hacía sentir el rigor de entrada ya. De entrada te hacía sentir el rigor. Sí, me acuerdo de Delio Toledo, qué gran jugador era Delio. Sí, por eso te digo, por eso te comenté, yo me reinventé y de prepo me metí ahí, porque si no como volante yo me daba cuenta que no iba a terminar jugando, porque lo tenía en un momento dado a Chueco Velar, lo tenía a Humberto Velar, JJ Mesa, Virgilio Ferreira, y como yo hacía sin el reglamento encima en aquella época. Por eso después la experiencia con Fossati, soy boludo, no estoy jugando, encima no quiero jugar donde me piden. Pasaron los años, me dice, ¿vas a jugar lateral? Y quiero, claro que sí, profe, cuando arrancamos le dije de una, si no iba a jugar más. Y tal así que aquella defensa de Guaraní, Jorge, termina siendo también de Dani Cáceres como central, que también era volante Dani ofensivo. Es un caso también, Dani también, ahora ¿verdad? Que tocan el tema, Dani también era en el Colombia número 11. Por eso. Sí, también. Y terminamos jugando los dos juntos ahí en la izquierda, la defensa de Guaraní. Nosotros con Dani jugamos en Estudiantes de La Plata, el capitán, yo también. Lateral por izquierda, sí, jugamos juntos. La defensa de Guaraní era Isasi, Mario Ramírez, Gustavo Cañete, Verón y el finado Mariano Villamayor. Y yo jugaba por la izquierda, y ahí me metí también, porque en Guaraní también tenía laterales, pero me metí y el Maño me bancó, eso sí, le estoy muy agradecido a él, a los finados, porque Cachito Espinosa me dio la posibilidad de ir a Guaraní. Cachito la estaba rompiendo en Guaraní, fue mi compañero en Cerro y le dije, che, dame una mano, habló con Maño y Maño me abrió la puerta a través de Cachito. Ah, qué bien. Acá me dice Luis Lescano, preguntarle si se acuerda cuando Aedo practicó en Cerro. Dice que vos tuviste en la práctica. Y eso te digo, mira que habrá sido. Y por eso, este caso, ¿verdad? Que Aedo es impresionante la carrera que hizo y no nos dimos cuenta, porque a veces pasa eso, porque las pruebas son 15, 20, 30 minutos, y ¿qué hace también en 20, 30 minutos? A lo mejor no hacer lo que
haces en una semana que te vean constantemente. Son pruebas, lo mismo pasa con las pruebas de los chicos que vienen 200 chicos. Y a todos, o sea, ninguno cuando se va a un partido de fútbol, tenés que ser muy malo para no darte cuenta quién juega bien, pero cuando te vienen 200 y tenés 10 minutos para cada prueba, es muy difícil, tener que ser superdotado para a veces le pifiás. Aparte, Jorge, vos sabés que antes podíamos ir a ver, yo me acuerdo que veíamos pruebas, una época Guaraní hizo pruebas para jugadores libres, y vos sabés que entraban esos 10, 15 minutos y nadie le tocaba la pelota a nadie. Claro, porque también querían hacer está lo suyo, eso. pues, entonces era una cosa que vos no. Claro, nadie. cada uno quiere mostrar su talento, entonces te hace la individual, no le pasa al compañero, al amigo que en ese momento le conociste, hacía 5 minutos entraron y cada uno hace la suya porque quiere mostrar su talento, es la realidad también. Jorge, ¿qué le dijiste a Fossati cuando te planteó lo de lateral? No me A acuerdo. Maño le dijiste cuándo comenzamos. Sí, a Fossati en la antigua olla. Estábamos todos reunidos, antes el Fossati se paraba en el centro, todo ahí, todo el grande, Blas Cristaldo, todos los monstruos estaban. Y yo ahí no, profe, yo realmente yo venía a jugar Sudamericano Sub-20, era impresionante, yo era, por decirte, el mejor volante por izquierda. Y le digo yo... Vos creías que ya era de Nilsson. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos, sí. En Brasil y en Betis. Por eso te digo, encima cuando fuimos con la gira con Cerro, que Luis se acuerda de esa gira, hice 3 goles en la gira y me acuerdo Francisco Campos me dijo ya, hay oferta al Sevilla, te quiere, pedimos tanto, pero el club quiere tanto. Entonces yo era la estrella de Cerro, dije. Y Fossati empieza a repartir los chalecos, da el lateral derecho, central, y me tira a mí el chaleco y dije yo, se equivocó. Me pasó como lateral izquierdo, pues hace todo el equipo y dice Jorge acá, y ahí me paré, me le planteé y dije yo, el profe del Río de la Plata va a decir qué carácter tiene este chico. Y le dije, profe, no, yo soy volante por izquierda y si no voy a jugar ahí voy a esperar mi oportunidad. Entonces me miró Fossati y dije, acá me va a felicitar. Me dijo, bueno Jorge, está muy bien, respetamos tu decisión. Entonces yo en mi mente dije, me va a mandar al equipo B, suplente. No, agarra tu cosa, te va a la reserva, en 6 meses hablamos, mismo. Pero así me liquidó. ¿Sabes qué, Jorge? Producto de tu inexperiencia nomás fue. Y claro, Bruno, es lo que te digo. Vos negociaste mal de entrarlo, ya le dijiste, ¿verdad? Y encima frente a todo lo grande. Te digo que estaban todos los cracks de la época 97. Claro. Y ahí pero sí tengo que reconocer que a los 6 meses me llamó y me dijo, ¿qué te parece? ¿Vas a jugar lateral izquierdo o seguir con tu? No, quiero jugar también, porque se reía Fossati. No, yo creo que le hubiese dicho una carrera. Si le decía, porque una palabra pues puede cambiar todo. Jorge, y en Argentina vos te hiciste una carrera como lateral, Banfield, Arsenal, Estudiantes, ¿no te cruzaste más con Fossati ahí? Con Jorge, sabe que cuando vino en el 2012 volvió Jorge. Y como él le llevó, ¿se acuerdan que le llevó a Paraguarí? Claro, yo dije acá, yo estaba activo todavía. 2012 creo que había jugado con Mario Yaque un poquito en Capiatá y quise hacer la gran Paraguarí. También le dije, profe, yo soy lateral izquierdo, ahora no me quiere así tener ahí tu equipo, le dije. Y se reía Jorge, pero ahí lo encontré, fui a saludarlo y tuvo también la dicha de justo llegó, agarró esos últimos partidos, lo sacó campeón a Cerro, es un tipazo, uno de los grandes profesionales que tuve el placer de trabajar con él. Un gustazo hablar contigo, Jorge, un fuerte abrazo y siempre es grato escuchar testimonios como el tuyo de que fuiste un gran profesional. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Bruno, a ustedes y saludos a todos, los escucho siempre. Gracias, saludos. Muy amable, gracias. Jorge Martín Núñez, es jugador, brindando este testimonio porque estábamos debatiendo sobre el tema de los laterales. 13:12 De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general. Con precios de calificación 5 felicitado en Luque y Aregua. El Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. Con descuentos de hasta el 30% en Farmacia Catedral, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria, en todas las sucursales, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en
en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapa dura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Bueno, vamos a ir por favor a Daniel Campos, está con nosotros el representante de jugadores. Dani, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Bruno te saluda, ¿cómo andás? Dani, ¿me escuchás? A ver, vamos a retomar el contacto. Daniel Campos, representante de Miguel Almirón, por el tema de la extensión de contrato con el Newcastle. A ver, los árbitros tenemos que recordar de el campeonato local. A nivel internacional, hoy tenemos partidos, a ver, Fulham, Wolverhampton, Premier League. La cartelera de hoy flojita. Elche, Real Betis. Sí, tuvimos Champions en Europa. Entonces, hoy... Elche, Betis. Mainz, Mönchengladbach. Eibar, Villarreal B. Bueno, esta es segunda división. Necaxa, Querétaro, México. Belgrano de Córdoba, Tigre. Y Rosario Central, Godoy Cruz. Vamos a las 9 de la noche. Mañana sí ya empezamos. Hay fútbol en Holanda. Esparta de Rotterdam, Utrecht. Liga portuguesa, colombiana, Superliga griega. Todos los amigos apostales principalmente. Serie B, Italia. Mañana derbi de la capital española. Segunda división de Michum. Y el domingo Newcastle United. Bundesliga. Porque si vamos a ir a estos partidos. Mañana es Real Madrid Atlético. Por eso. Real Madrid Atlético, 14:30 horas. Claro. Vos le decías al futbolero así promedio, ofrecerle el derbi de Madrid, la final de Almirón contra Manchester United. Domingo Tottenham Chelsea partidazo, 10:30 de la mañana. Ese como aperitivo de ese domingo. Almería Barcelona. El partido de Francia. Milan Atalanta, lindo partido. Bayern Múnich Unión Berlín. Ese domingo de noche, o sea, de ellos, ¿verdad? Tarde y después Francia creo que va a Olympique Marsella contra París. Olympique Marsella PSG 16:45. Esos son los partidos así para ofrecer. Después si tenés como las motivaciones de las boletas, bueno, ya hiciste la grilla completa, ¿verdad? Ahí son las, como de Portugal, Países Bajos. No, hay de todo tipo. No, pero para el que quiere ver fútbol, yo creo que es Real Atlético. Hoy me olvidé. Lille de Francia, Stade Brestois. No sé cómo se pronunciará. Pero ese es para la boleta. Sí, para la boleta. No, pero para el fútbol, derbi de Madrid el sábado y el domingo dijiste lo de Bayern Múnich Unión. Hoy Ameliano Nacional a nivel local y Cerro Resistencia. Mañana Libertad Tacuarí. Mañana Guaraní Luqueño. Domingo Olimpia. Contra Guaireña. Sí, ahí puedo hacer una combinadita. Newcastle, sí. Estábamos diciendo. Hace rato yo no participo de eso. ¿En serio? Hay que volver.
Ahora que la chikungunya, no hay más vida, no hay más fuerza, nada. Yo creo que ese puede ser ese y el tema. El despegue, sí. Pero el problema es que en este segundo que decir fallar es muy caro el impuesto. Claro. 13:30 Manchester United Newcastle. Final de la Copa de la Liga en Inglaterra. Y este Marsella PSG, este va a estar lindo también. Llámala a Johnny, por favor. Vamos a actualizar lo de Olimpia y vamos a actualizar lo de Cerro también. PSG tiene 57, Olympique Marsella tiene 52 y Mónaco 50. No está muy lejos del PSG, ¿eh? Por eso hace un partidazo este Marsella. Claro, PSG. el último. Sigue Dimitri Payet ahí en Marsella. Qué jugadorazo, tiene una pegada, hermano. Espérate, ya a confirmar, señor Chan. A mí se va a ir. Olympique Marsella. Sí, sigue allí. Sí. Daniel Campos, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para vos y toda la mesa. Bueno, Dani, es un poco un privilegio, al mismo tiempo también seguro una gran satisfacción de representar a un jugador que renueva un contrato en Inglaterra y siendo ya un equipo con dueños de los multimillonarios saudíes, ¿verdad? Sí, bueno, la primera reflexión es que es todo realmente mérito del jugador, porque el que se gana todas estas cosas, inclusive la renovación es él, con lo cual estamos muy contentos porque es un club súper poderoso, organizado y que está realmente en alza y que está buscando objetivos de máxima, o sea, va a ser uno de los clubes más importantes del mundo, no tengo ninguna duda, en los próximos 5 o 6 años. Dani, ¿cómo manejan en Inglaterra? ¿Cómo manejan esto, verdad? O sea, le propusieron extender hasta el 2026, ¿verdad? O el jugador es el que pide más o menos el tiempo. ¿Cómo se maneja la relación jugador-club? No, bueno, eso los ingleses son sumamente respetuosos, hablan con su representante, con el cual tiene que estar bien acreditado que sea su representante, obviamente, y con el jugador no tienen contacto de esas cosas, ¿no? Todo es a través nuestro, son muy respetuosos, por eso es un lujo trabajar con estos clubes, estas organizaciones, y nosotros obviamente elevamos las inquietudes que previamente hablamos con nuestro representado, en este caso con Miguel, y ponemos pautas, y si dentro de esas pautas están, obviamente discutimos 6 semanas para llegar a un arreglo, y se llegó a un buen arreglo, y bueno, todos felices, ¿no? Pero es súper profesionalismo, el profesionalismo a la máxima expresión. Ajá. Y eso realmente facilita todo, ¿no? Y seguramente, supongo el jugador también habrá mostrado predisposición en querer continuar, Dani. Obviamente, el pedido de Miguel era continuar en el club, bajo ciertas condiciones, obviamente, que se reconozca su actualidad, y obviamente que eso fue totalmente plasmado, y muy contentos todos. O sea, el jugador, que es la estrella de la situación, y el club, que es el que contrata, ¿no? Y llegamos a un muy buen acuerdo. Obviamente que hay posiciones encontradas como cualquier negociación, pero nada conflictivo, ni mucho menos. Así que el club tiene 3 años y medio de contrato más de este jugador, con una opción a un un año más, y con eso estamos totalmente de acuerdo todos, y este club, lo único que en este club pueden venir cosas buenas, porque es un club que se está armando de una manera terrible, no solo en lo económico, sino en lo profesional. Su gente, sus directivos, sus funcionarios son de alto nivel. Un placer haber terminado el negocio con esta gente y seguir para adelante, ¿no? Ahora, cuando decís el reconocimiento a su momento futbolístico, sin entrar en detalles, lógicamente, ¿hubo una mejoría contractual? Por supuesto.
Por supuesto, claro que sí, una mejoría contractual de un contrato que ya era bueno, es un contrato realmente importante para lo que es el jugador. O sea, es uno de los jugadores importantes de la Premier League, tiene que ganar de acuerdo a eso. Después cada uno elige lo que quiere ganar o lo que no quiere ganar. Acá no habla de números, los contratos son buenos, y cuando el jugador está satisfecho con lo que va a ganar, con lo que va a percibir, y el tiempo, aparte que es importante también, porque el tiempo es muy importante, se terminan de cerrar estos negocios que son digamos, continuidad a un proyecto que va a ser grande indefectiblemente. Daniel, estábamos debatiendo acá y te quiero preguntar, transmitirte, me parece muy interesante el debate que estábamos teniendo. De hecho, hablábamos con Jorge Martín Núñez, lo recordarás, ex lateral izquierdo, volante también en su momento. Lo llevé a jugar a Banfield. Mira vos. Bueno, ¿por qué no estamos sacando los laterales? Yo tengo una teoría, ¿verdad?, de que me parece que los clubes, los empresarios, y en tu caso particularmente que haces un esfuerzo importante porque gerencias un club, es poner a un profesional a que prepare exclusivamente laterales, poner un profesional que prepare exclusivamente arqueros, y sean realmente de oficio, ¿verdad? Porque no estamos teniendo laterales, estábamos hablando de los jugadores, de los laterales, de los mejores que tuvimos los últimos 10, 20 años, y trajimos a colación el caso de Tito Torres, vienen los laterales, y sigue Tito Torres jugando, y no tenemos laterales realmente. No abundan. Yo creo que en algún momento, bueno, está pasando parcialmente, pero en algún momento hay que mirar para abajo. En el fútbol paraguayo hay muchísimos buenos jugadores, es un tema solamente de oportunidades y de que los técnicos se decidan a poner a los jugadores y darle continuidad. Esto es una opinión muy personal mía. Vos me dijiste gerencia un club, yo te digo que voy al interior, vemos miles de jugadores y hay materia prima, simplemente que hay que cambiar esa vieja idiosincrasia de que lo mita ahí, ningún mita ahí. Los mita ahí cuando son buenos tienen 16, 17, 18 y tienen que jugar, y acá todavía, esta es mi humilde opinión, cuesta que los técnicos quieran poner jóvenes, porque es como que la silla eléctrica que es el cargo de director técnico, en Paraguay parece que dura menos que en otros lugares, son 3, 4 partidos y si no te tenés que ir. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, recurro al experimentado, el que me dé más garantía en teoría, y nunca dejo poner a los chicos. Yo estoy súper de acuerdo con la regla del sub-19, y si fuese del sub-18 también, porque evidentemente tiene que ser compulsiva la forma de poner a los chicos, si no los ponen. Entiendo, interesantísimo, Daniel. ¿No te preguntan, para cerrar, cuando representas a un jugador así del nivel de Miguel, no te dicen, Daniel, no tenés otro jugador parecido, alguna promesa? ¿No te han preguntado en Inglaterra eso? Por supuesto que sí, es parte de nuestro trabajo, pero presentar un jugador en Inglaterra, por lo menos yo, tengo que saber que tiene que tener una potencialidad enorme para que juegue en Inglaterra. No es chiste Inglaterra. Vos ves la liga esa y realmente tenés que tener muchas cualidades aparte de las futbolísticas. No es solo futbolística. De hecho, lo estás viendo con Enciso, que para mí es crack, y mira lo que le está costando entrar. No es fácil jugar en Inglaterra, pero el chico tiene todo para adaptarse, y el año que viene seguramente tendrá más participación. No es fácil esa liga, la intensidad, la calidad de los jugadores individualmente, es muy difícil. Daniel, felicidades por este paso de nuevo. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Dale, gracias. Daniel Campos, representante de Miguel Almirón, extensión hasta el 2026, 3 años y medio más de contrato y uno más con opción a extender, decía Daniel, y que hubo evidentemente una mejoría con Miguel Almirón. 6 semanas de negociaciones, entre otras cosas, para hacer un poco un resumen de lo que nos decía el representante de Miguel.
Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos o Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfarán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo, comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Atención, hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantalo, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Terere, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Pantano, Limón y Cuñahuapa, este verano pasa al Terere, pasa el verano con Yerba Mate Indega. 13:31. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Para esa alta audiencia que te escucha, Johnny, siempre atento sí, a lo que vos pensás, lo que vos hacés. Espera, te pregunto que hace mucho no te pregunto. ¿Qué comiste hoy, Johnny? No tengo proyectado nada. Habría que ver qué hay disponible. Estamos llegando desde Bristol. En la cobertura no hubo, en el agasajo no hubo ni un cáter ni nada, Johnny. No, como fue un acto para público, para todo público, entonces no hubo. Te imaginas que bocadito ¿sabes que ni para 400 personas. No, ¿sabes qué? No. ¿Y sabes qué iba a pasar? No, ni fotos se iban a sacar con unos jugadores. Claro. Y los periodistas iban a informar poco también. Sí. Bueno, esa es la parte linda de los cronistas, ¿verdad? ¿Cuál es la parte fea, Johnny? ¿Qué es lo que nos da gusto cuando sos cronista? Y el desprecio principalmente, Bruno. Y todavía existe eso, digo, no, porque ya... No, yo no me quejo. Afortunadamente a esta altura ya tengo una pequeña carrera, la gente ya me reconoce, por lo menos ya me facilitan el trabajo, pero normalmente cuando uno empieza, nadie te pelotea, ni la hora, eso es realmente muy difícil, muy complicado. Sí, no, sin duda. Y
después está el tema de los bocaditos, que te va la cobertura, salí un poco de lo normal, compartís ahí más. Antes la Conmebol era tremenda, ¿eh? La Conmebol era tremenda antes. Sí, sí. Copa Libertadores. Yo nunca me llegué a ir, ¿verdad? No, Pero no, íbamos a transmitir Copa Libertadores y cuando se veían los bocaditos los muchachos, porque capaz que estaba Beckenbauer, le dejaban el No. los bocaditos, sí. No, y después el tema de las remeras, de tirar. Pero Johnny, por ejemplo, yo sé que es una teoría muy especial. De que él no es que va a los banquetes así y se avalancha, ¿verdad? O sea, abalanza. Porque vos tenés, ¿verdad? Tu teoría, Johnny. Hay que cuidar la forma, ¿verdad? No, Johnny, aparte, porque yo siempre recuerdo. ¿Qué pasa con él? Pues yo siempre recuerdo que Johnny, por ejemplo, estábamos en el Betis, ¿verdad? Tenía como separador vidrio, tenía la cabina. Ahí está, el infaltable. El infaltable perro de Johnny. Néstor aporta. Acá dice que Johnny causó furor en Encarnación. La gente le pedía fotos frente al hotel, dice. Ah, mira. No, claro, por supuesto. Por eso cuando Johnny dice, no, yo ya ahora ya... No, es que los años son años, claro. En Tacuarí había servicio de bocadito. ¿Te acordás que llegaba a los 40, llegaba el plato de bocadito en Tacuarí? 40 el primer tiempo. Sí, y Johnny relataba y no, era una época muy fructífera y... El doctor Correa López era su comentarista. No, y ahí sabes y yo miraba el comentarista lo que era jodido, porque viste que vos recibías, ¿verdad? Claro. Y el comentarista entraba a comentar, pues, y mientras vos comías y él, pobrecito, pero esto era al revés. ¿Cómo era? El doctor Correa López apenas llegaba a los 40 minutos ya comenzaba a comer. Y Johnny relataba los últimos minutos. No le guardaba nada, a mí me preocupaba, yo miraba ahí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacía Johnny? Ahora Johnny. Sí. No, y de repente la amabilidad del comentarista y te dejaba una empanadita y para... Es que el relator tampoco puede comer mucho pronto. Sí, una vez en un partido Guaraní Santos en cancha Olimpia, yo fui a mirar nomás, 2004, Guaraní Santos con Yaquera, era el técnico, y el papá de... Yo era muy amigo de la gente de Guaraní. El papá de Herme Pelé, ¿verdad? Trabajaba el papá de Herme... ¿Cómo se llama? Herme Valdés. De Herme Valdés, Pelé Valdés, era secretario de Guaraní. Y me trajo una bandeja así, digo que me dijo, toma para tus colegas. Y me puso así que yo le pongo. Y terminó el tiempo y vinieron todos. Parecían palomas. Y yo tenía en mi pierna, en la preferencia limpia la bandeja de los bocaditos, impresionante. Hay dos cosas que yo extraño de el fútbol, Andes. Un poquito de antes, ¿verdad? Uno es viajar, no viajamos ya hace mucho. Sí. ¿Verdad? Y dos, esa atención, porque yo recuerdo una vez nos fuimos a Paranaense, en ese entonces se llamaba el Kyocera Arena. La Arena do Baixada, la cancha del Atlético Paranaense, que es un estadio maravilloso. Vos sabés que su cabina, aparte de tener una cabina amplia, ¿verdad? Muebles muy sofisticados, tiene internet y tiene su propio baño. Cada cabina tiene su baño. Ah, qué lindo. No, de primera, Federico, yo estoy hablando de primera. Ahora ese estadio tuvo y vos sabés que venían los bocaditos y... Por ejemplo, extraño esos viajes, ¿verdad? Y antes también los clubes. Yo entiendo, hoy pues vivimos época de crisis, donde no hay mucho circulante. Gracias, mi querido Fabio. Impresionante. Socio 681. Yo ya no soy ya vitalicio casi, hermano. José Solina también me dijo que era vitalicio, yo y... Es que faltó en el armario. 20 años y ya soy vitalicio. Yo ya soy vitalicio. ¿Cómo puedo saber cuántos años tengo, Johnny? Y déjame, voy a averiguar. Averiguame, Johnny. Porque yo creo que lo que pasa es que yo era coordinador, en mi caso fue medio raro. Yo era coordinador, primero empecé siendo cronista, ¿verdad? Cubría los partidos de los domingos, así empecé. Después me fui a ser coordinador y fui mucho tiempo coordinador, entonces no tenía credencial. Claro. Y cuando me volví relator... Pues acá te contabiliza no de cuándo el primer carnet, sino cuánto carnet pagaste. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Johnny, averiguame, Nachera. Johnny, por favor, ¿sí? Yo creo que ya soy, ven a por de Federico también. Sí. A Chu no le interesa tres pepinos, ¿sí? ¿no? Vitalicio, pero ya no paga. Es importante. Sí, ya tendría que ser. 2001 voy a Ariel, sí. Pero todos los años garpando. Sí, no iba a entrar. Sí, por eso. El requisito es que te... Sí, ya soy vitalicio. 20 años. Me acuerdo la APF y el círculo cuando llegó un momento... Yo algún año le esquivamos, en mi caso. Yo estuve... Sí. ¿Sabes que tú eres un alto... el viejo y no va a parar la semana que viene? Yo seguro estoy de que tengo carnet desde el 2004 que empecé a relatar. Si te declaran vitalicio, Bruno, si te declaran vitalicio,
te tienen que convocar. ¿Viste? La cena de fin de año se hace. Yo la última que estuve allá por el 2021, creo, en una cena de fin de año, Gerardo Figueredo fue declarado vitalicio. Gerardo de vitalicio también a las puchas. Estuvo en el acto. Está bien. Sí. Bien, Gerardo. Pero Gerardo empezó después de mí, hermano. Johnny, ¿vos ya sos vitalicio? Sí, ya soy vitalicio. Ah, bueno. No, que extraño esos viajes y extraño también porque antes, los clubes la mayoría te enviaban bocaditos, todo, ¿verdad? Que vos, y bien eran los bocaditos, o sea, pero hoy día nada, no, ni una chipita no cae ahí. Pero yo entiendo, porque no hay plata serana y por eso la... Me acuerdo bocado base que no te enviaba de la marca más cara. Sí. Aquel General Caballero subió, sí, cuando aparecieron las diablitas. Gastaba mucho General Caballero, venían ¿Te acuerdas? Eran canchas, en cancha Luque también. General Caballero, Guaraní, Cerro mismo, antes Cerro. Olimpia va a ser el mismo, yo puse y luego siempre fue, ¿verdad? ¿Verdad que Olimpia Olimpia nunca envió nada. Olimpia. Pero cancha luqueño, déjame la duda. Sí, también Federico. Sí. En la época de... Yo me acuerdo de estar en tu casa, mi querido. ¿Qué tal, mi amigo? Pero después... Brunito, y Ramón González. Pero Tacuarí... Ya le estaba sacando la casa a alguien. Mientras tanto. En Guaraní solían enviar América, Guaraní, gaseosa. En la última vez en el Feliciano Cáceres pusieron ahí para los muchachos, pero así a nivel general. ¿Viste? No. En Luque. Contra General Caballero ahora. Bruno, yo puedo contar no, por eso. Claro. Puedo contar una situación incómoda que pasamos no voy a decir el nombre del club. Sí. Con los colegas. Atención. Y por cómo le de imitar, a lo mejor se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Año 2009, técnico argentino, iba a ser presentado. Estábamos en una sala de reuniones. Aparece el mozo y trae como 40 bocaditos y a disposición de los muchachos. Pero esa es una equivocación, porque el bocadito, el recipiente se tiene que abrir después del acto. Pero el mozo se equivocó y abrió antes. Después el presidente ya estaba cansado, ya quería presentar a su técnico y en un momento dado dice, muchachos, dejen de comer, ya quiero presentar a mi técnico. Vos sabés que la vergüenza que pasamos lamentable. Pues te digo, si sirven antes, necesitaba Beckenbauer, ahí los muchachos iban a servir, sí. Acá me dicen que en Encarnación me dice acá... El 3 de febrero no recibían bien. En la época de Odair me dice... Cierto, en la época de Odair era también los bocadillos, bien. Reposición de agua. La primera época de Aranda, Gaseosa, Aranda. ¿Cómo se llama su local? ¿El centro de Ciudad Este? Dolly Bar, sí señor. Ahora en Luqueño ponen afuera en el pasillo de cabinas. Pero los muchachos liquidan todo rápido, dice Arturo Cebolla. Era el que daba Luqueño, dice acá, un entendido como Walter Rabinovi, ¿verdad? Sí, gracias Juan da Silva. Recordó la época de Odair, sí. Encarnación bien, maneja bocadito de reposición de agua durante todo el partido. Está lo del sub-17, muchachos, perdón. Agua es más importante que el bocadito en realidad. Sí, no, pero en Cerro ponen bidón de, ¿viste que el agua? Ahora cambiaron, pusieron ya o sea, no hay necesidad de bidón. Y eso es lo feo. Tranquilamente ya te va y... Bueno, directo. ahora bidón, pero la otra vez pusieron una conservadora con botellita, los perros han llevado 6 cada uno. Sí. Eso es lo feo. No, por eso cambiaron ahora. No, por eso meten hasta entre su... Ya sabes dónde. Que el gremio... bueno, atiendan, sub-17. Un saludo para Rodrigo Carrera. Sí. Saludos, Rodrigo. Rodrigo dice, la previa un día antes, yo también le cuidaba mucho. Sí. Había muy buen catering, sí. ¿Qué se hizo de la parrilla, esa capilla de la esquina? Ese pero sigue vigente. Pero Rodrigo no llama búnker y había uno tomaban cerveza con limón, No. Ahora Rodrigo que tiempo. Atiendan, sub-17 los grupos, sí, señores. Grupo A, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Grupo B, Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia.
Tenemos todo acá para En meternos teoría al suena hexagonal. mejor. Bueno, lo que pasa es que en el del sub-20 nosotros estábamos en el de la muerte y clasificamos Nosotros fuimos a la primero y después, inversa, claro. fue más difícil. Pero acá el rival fuerte es el grupo inicial Argentina. que Bueno, se no habla. sé Venezuela teoría. cómo estará, ¿verdad? En teoría. Argentina hay que ver cómo está, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos qué? 3 kits de Indega para regalar a los oyentes. Ahora veo. Sí. Y mezclamos todos los ¿Qué? temas. Ya te ¿Será? digo. No, y digo, para no olvidarnos, nomás porque ya falta poco para la finalización del programa. Ah, y no podemos hacer la previa de... Yo creo que sí. En la previa dice Ya el no Cerro. está Capi y lastimosamente murió, dice. Mañana. No, que ahí se renovó todo. Ah, sí, no, ahora sí, Ahora, Capini era... Sí, pero se Claro, comía ahora. bien y después su dulce de mamón con queso era mortal. Ahí tenemos Esa era una la historia. delicia. Chuno una vez en Capi y Hermoso se quedó En Capi sorprendido era- cómo comió. Chera. Ah, no, en Capi era- Sí, en Capi, no. Sí. Ah, Había, pues, la historia de está- un cronista que pidió un Estaba chorizo. dura por la calle y Ah. 2 choricitos en un plato grande. En Sí. un plato grande, un Y chorizo. 2 choricitos. Ah, 2 choricitos. Flotando y los Y choricitos. bueno, ya con eso uno basta. ¿verdad? O sea. Después un largo viaje, hermano. Larga cobertura. Johnny, contanos lo de Olimpia, por favor, y cerramos esta participación. Siempre vos generás estos temas, Johnny. Sí. Es importante, Bruno, recalcar que Olimpia va a tener el sector defensivo con un cambio. El caso de Zárate, que va a ingresar junto a Barreto. El sector derecho para el Tucumán también ingresa por Sergio Otálvaro, y me acaban de pasarme la información o el rumor que Richard Ortiz podría ser parte del medio campo, o por Alejandro Silva o por Marcos Gómez. Veremos si esto se confirma, porque la idea es hacer un poco algunas modificaciones, algunos cambios en ese medio campo. Repito, Richard Ortiz podría ir al medio campo y no en la zona defensiva. El partido el próximo domingo ante el conjunto de Guaireña en el Bosque de Paraguay. Un dato más, Johnny. ¿Te acuerdas de esa famosa gomería en la cuadra esa de Capi? Que Sí, tenía un cuadro famoso. Esa gomería ya no existe más tampoco, Johnny. Fuimos, Bruno, para el clásico que Olimpia le gana a Cerro, gol de Ariosa. Fuimos a almorzar, y cuando el señor Pon dice, bueno, pide la cuenta, viene el señor y dice, no se paga nada, cortesía de la casa. Sí, qué buena época. Tenemos Sí. que empezar a viajar otra vez, Johnny. ¿Sabes que yo Totalmente de ahora acuerdo. voy a invertir en viajes? ¿Será? ¿En serio? Tío? Hay que ir a Encarnación, hay que ir a Ciudad del Este. hay que Sí, ir a sí, vamos a Carentín. viajar. Ñamoita Ñandé La Plata, Opala. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ATR, con Flow podés tener Tigo por App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base, repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo, y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante
refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A esta altura de la tarde, en este ingreso de fin de semana, aún tránsito libre en las principales arterias de salida de la capital. Estamos hablando de Eusebio Ayala y Mariscal López. Te recordamos, como siempre, que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Es momento de tener tu fuera ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Broncosport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvicial 021-671-900. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Muy bien, atención señores, porque renovación de Miguelito Almirón hasta el 2026, la noticia del día. Otra noticia del día, Brock debutaría hoy en filas de Cerro Porteño y que hoy arranca la quinta fecha del torneo Apertura. Arranca con Ameliano Nacional a las 6, a las 20:30 con Cerro Porteño Resistencia continúa. Mañana sábado 6 de la tarde Guaraní Luqueño en Dos Bocas, Libertad Tacuarí en Tuyucuá 20:30. Domingo General Caballero Trinidense en el estadio de Carendú. Y Olimpia Guaireña a las 20 en el estadio Manuel Ferreira. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 475 ml, envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money, llenan de internet tu verano. 13:51. Saluda a Juan Gida Silva, envía saludos a todos los muchachos acá de la mesa, próximamente licenciado en periodismo, así que muchos éxitos. ¿Qué les iba a decir, muchachos? Lo de Cerro hay que hablar con Juanma otra vez para recapitular cómo va a arrancar Cerro Porteño hoy. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Renovado, saludos. Acá leímos el probable equipo de Cerro. Ariel leyó, ¿verdad? Sí. Es un poco lo que vos manejás. Te pregunto, por ejemplo, ¿Aquino no va a jugar tampoco? No, yo creería que Claudio Aquino no tenemos una confirmación, pero me parece que Claudio Aquino no va a estar de arranque al menos en el partido de esta noche. Y así como están las cosas, según lo que pudimos averiguar, porque estamos consultando,
me dijeron que ni Rodrigo del Valle ni Lucas Quintana tampoco están concentrados. Entonces con esto crecen aún más la posibilidad de que Patiño repita hoy de titular en Cerro Porteño. Me parece interesante que jueguen ya juntos Patiño y Brogy, que se vayan conociendo, ¿verdad? Porque seguramente esa va a ser la saga titular de Cerro. No, y sabiendo que en la Libertadores no pueden. Sí. Sí, por eso, pero me llama mucho, o sea, va a ser una apuesta arriesgada hasta si se quiere. Evidentemente que Saba no va a dejar nada al azar, y que si lo pone ya Patiño es porque los números y el tema de los resultados del fisiólogo le habilitan a Patiño a seguir realizando mayores esfuerzos más allá de los 2 partidos seguidos que viene jugando el capitán del Ciclón. ¿Probable equipo de Cerro entonces, Juanma? Con Miguel Martínez, por derecha Enzo Jiménez, Juan Patiño, Eduardo Brock y Daniel Rivas. En el medio campo por derecha, Antonio Galeano, Robert Piris Gamota, Damián Bobadilla, Brian Zamudio. Y la delantera, Sergio Díaz con Marcelo Moreno Martins. La probable alineación de Cerro Porteño, repitiendo siempre que Saba aún no ha confirmado a los futbolistas y que lo va a hacer en la charla técnica hoy antes del partido. O sea, es que Juanma, recordando nomás el tema de los cronistas, recuerdo una vez, no sé quién era que vino del extranjero, ¿verdad? Para jugar acá por un equipo paraguayo, no sé. Y se le abalanzaron los cronistas y le metió en todos los micrófonos. Y uno de ellos agarró y le metió en su boca. Esperamos un rato, le dijo así. Creo que era jugador, sí, jugador. Y después hay otra de Alberto Meister, que comenzó la conferencia con Pepe Cardoso y le dijo otro nombre. ¿Vos no te acuerdas de ese, Ariel? Pepe Cardoso era técnico de Olimpia, se mataban de la risa. Meister Basaguera le dijo Roque. Roque le dijo. Bueno, arrancamos la conferencia de prensa. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo te va? Y le miró así Pepe y se rieron, se mataron. Todos se rieron. Y después tuvieron que comenzar otra vez, ¿verdad? Pero cuando eso es la conferencia de prensa, era así nomás, ahí al costado, ¿verdad? Claro, después de la práctica, en la Villa Olimpia, ¿verdad? Sí. En la Villa Olimpia. Estaba abierto, se iban los muchachos a mirar la práctica y todo eso. Y ahora demasiado secreto hay en todos los clubes. Entran a jugar tipo Manchester todito. Hace poco un colega le dijo a Chiqui, el año pasado ahora sí yo, presidente le dijo. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, le dijo. ¿Y qué dijo Chiqui? No, ya le miró, le abrió los ojos. Cuando eso era la buena racha, y claro, Chiqui estaba ahí, ¿verdad? Estaba recién del 155 y le puso de presidente a Chiqui. Directamente. ¿Qué más, Federico? Vos tenés siempre anécdotas. No. Vos sí escribías un libro. Te recordando alguna. ¿Tú recordás alguna? Me acuerdo cuando aquí se le agarró a Ariel en al Botija. Ahora me acuerdo. ¡Pelota! ¡Decilo, pelota! Quería que comparta una jugada con 15. En la cabrita hizo una conferencia a ver. Yo ni me voy a esa cuadra, estaba rica, le dije, ni en el evento, pues. Ahí la cabrita le agarró más o menos. Quería que diga que comparta con él que fue penal. Decilo, pelota. No te vas a hacer pelota. Hija. Carlos, y después ahora no, después no, mucha, ¿verdad? Después hay una anécdota que no sé si realmente es cierta, que un colega se le cayó el paladar porque estaba muy acelerado. El mismo... Espera, no diga el nombre de Federico. Que lo vitalicio. Que Nicolás Leo iba saliendo del Defensores del Chaco, y en el ascensor, y este colega quiso agarrar la exclusiva, ¿verdad? Y entró dentro del ascensor y se le cayó su paladar en el bolsillo del saco de Nicolás Leo. Pero eso ya, yo creo que como justo en el bolsillo se le va a caer y no. Ya exageraron los perros en la historia. Y después también existe otra anécdota del cartel de Marlboro. Eso sí. Cartel de Marlboro. Se cayó, sí. Está relatando uno de los narradores, así, ¿verdad? Y fulano le llamaba y le decía, sí, hay un fuerte viento, parece que va a echar el cartel de Marlboro, le decía, y era un clásico, ida y vuelta. Espérame un rato, fulano, le decía. Y después, le llamaba otra vez. Sí, adelante, le decía. Está a punto de caerse el cartel de Marlboro, le decía. Sí. Y el relator se puso muy nervioso, ¿eh? Y bueno, por favor, indirectamente le decía, por favor, nos metemos al partido. Y después le llama otra vez. Sí, adelante, le dice. Ya se cayó el cartel de Marlboro. No, y ahí dice que entró. Sí, tengo que contar. Había también en San Bernardino, en la época de la Copa América. Gavilán se iba al Newcastle. Y vino la TV inglesa y estaba en el patio del Hotel Pueblo. Divino patio, era. Todo arbolado. Con todo el equipo, iba a hablar con Gavilán. Le iba a hacer una nota exclusiva, ¿verdad?
Y de nosotros teníamos con Cristian Mareco, y yo era poco conocido, pero algunos otros me reconocían, ¿verdad? Y estábamos ahí, donde estaban las cámaras de TV, y viene un fotógrafo de la Nación, no voy a decir el nombre, y demasiado vos se quiere congraciar, y me dice así, me señala la guampa, y el agua me dice, te re, me dice. Pensando que yo era británico, ¿no? Te re, me dice. Y viene Juan Torres, y justo en el momento que la Federico dice, o sea, que el tipo vio así, de la pelada que pasaba, y justo te saludó. Juan de la Torre, ¿cómo hablaba? Qué pelada. No. Una locura, no, ay, cae esta hermano. Bueno, Juanma, ya dijiste el equipo de Cerro, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, está bien, ya nos perdimos con la anécdota. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós. Bueno, para no olvidarnos, mañana pasamos entonces el sorteo o el regalo, en todo caso, del Kia Indega. Y la gente también que quiera tener más novedad al respecto, pueden ingresar en las redes sociales @yerbamateinDega en Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien, perfecto. El saludo de vuelta a Walter, no me hace acordar algo feo, ¿verdad? Porque partidazo Christian Andersen para Luqueño. Y ahora termina el partido y cuando esos goles hacía escuchar los goles al protagonista. Hizo 3 goles Andersen. Y me dice Walter, no, acá te escucha Christian Andersen. Y le hice un poema y le pasé los 3 goles, cuál fue el mejor. Y de Cristian Fatecha. Sí. La ballena. Él se confundió y el pobre estuvo a escuchar los 3 goles y jamás le dijo a Walter, no, yo no soy, no soy Cristian Andersen, y los 3 goles escuchó, ¿cuál es el mejor? No, yo no le hace Cristian Fatecha. Sí, no, que... Walter, te hablaba Walter. El delantero rubio. La ballena le gustaba a Darío Núñez. Después no, Andersen. Andersen era volante rubio. Era de salonista. Sí. Era muy bueno y sabía mucho con la pelota. Fue a jugar al día Salima, le fue muy bien en Perú.